sí creo que la experiencia y la distancia y los retos y todo me ha llevado a, pues sí, estar como muy conmigo en esta reflexión de cómo me vale la pena vivir. Cuando nos vamos, nos invita a reconstruirnos. Y siempre que tenemos que reconstruirnos, nos permite decir, esto sí es valioso y quiero que siga formando parte de mí, ¿no? Que es mucho la esencia y los valores. Y esto otro que creo que no quiero. Entonces, a diferencia de lo que hubieras pensado, la gente empieza a elegirte más cuando tú te eliges más, cuando tú te das un valor, ¿no? Y sí, eso para mí es como satisfactorio, como a más he creído yo en mí, más la gente ha creído en mí. Y fracaso no es terminar una relación o regresarte a tu país, hablando de migración. Fracaso es quedarte en un lugar en el que o ya no eres feliz, o por el que dirán, ¿no? ¿De qué van a decir que regrese? ¿O qué van a decir que termine esta relación? O por miedo a lo nuevo, ¿no? O sea, decir, no estoy de gusto aquí, pero me da miedo no saber qué hay allá. Entonces, eso es fracaso, quedarme en un lugar en donde no puedo crecer, no puedo ser yo, o mi bienestar está en juego, ¿no? Y no hacer nada al respecto. Justo. Ni de aquí ni de allá, o Not From Here, Not From There, versión inglés. Estamos trabajando en audiolibro y ya también firmamos convenio para la versión en francés. Entonces, bueno, vamos ampliando, ¿no? Antes de arrancar, si por alguna razón este podcast te añade valor, te pido de favor que te suscribas. Es totalmente gratis y es nuestra forma de dar de vuelta a la comunidad. Y nos ayuda a seguir trayendo invitados de este nivel. Y si estás viendo esto siendo mexicano que vive en el extranjero, te puedes unir a nuestra comunidad en mexpats.pro. Ahí nos conectamos, nos ayudamos y hacemos networking en tiempo real. Les dejo el link en la descripción. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de vuelta a otro episodio de esta nueva versión de Mexpats y de Hecho en México, que es una combinación de ambos. Y esta vez tenemos como invitada a Irene del Valle. Les voy a contar un poquito acerca de ella. Irene del Valle estudió en la Universidad de las Américas, licenciatura en Psicología Clínica. Pero no solamente es lo que más me llamó la atención en específico de Irene, sino que tiene un montón de diplomados y especializaciones en el extranjero. Por ejemplo, en Buenos Aires, si es que lo leí bien, también estudiaste tu máster en intervención y mediación familiar en la Universidad de Sevilla. Bueno, entre otros. Yo creo que mejor nos vas a platicar tú más a detalle porque tienes diplomados, métodos que has cursado, etcétera, etcétera. Pero tengo que decir una cosa también súper importante. Ella es actualmente psicoterapeuta y fundadora de Mentes en Equilibrio. Y no solamente eso, también es escritora y autora del libro Ni de aquí ni de allá. Entonces, Irene, bienvenida. Ahorita seguramente vas a corregir de todo lo que dije, lo bueno, lo malo, pero bueno, aquí estamos. Ay, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de estar por acá. Y pues sí, la verdad es que he estudiado pues en varios lugares, 1 por ñoña, 2 por pasión y 3 también, ya lo hablaremos, pero sí, tengo que aceptar que una parte por síndrome del impostor, por sentir que siempre me falta saber y creo que ya hice las paces con eso, siempre podemos saber más, ¿no? Y no lo vamos a saber todo. Pero bueno, sí, ahí hay un poco de pasión, ñoñez y síndrome del impostor. Sí, pero está bueno ese punto, digo, siempre podemos empezar de una vez, o sea, así que al grano. Cuéntanos, ¿qué es el síndrome del impostor? Porque ahorita que lo dijiste me resonó y dije, oh, demonios, no, pero... Bueno, pues se habla mucho del síndrome del impostor como esta sensación o esta autopercepción de que no somos tan buenos o de que no estamos tan preparados para algo, ¿no? Y esto de hecho le pasa a la gente, lo que dice la ciencia, que más preparada está o que más que más preparada está, que más sentido de responsabilidad tiene con saber y con cuidar lo que ofrece de conocimiento o de herramientas o de habilidades. Y también es algo que en el tiempo que llevo acompañando migrantes veo que sucede mucho, que se despierta mucho en el extranjero. Cuando entramos en contacto con otra cultura, estudiar, trabajar en otro país, nos despierta a veces esta sensación de sentir que no sabemos tanto o que no vamos a dar el ancho, ¿no? Como decimos en México. Oye, eso está cañón porque, bueno, está ahí, digamos, la parte coloquial, ¿no? La parte coloquial es de, ahora sí que los más mensos son los que más avanzan y los que más saben, pues más dudan de sí mismos, usando otras palabras. Pero creo que también tiene que ver, ¿no? Porque cuando sabes o estás consciente de todas tus
¿cómo le llamas? Tus áreas de oportunidad, tus debilidades, pues estás self-aware, ¿no? Que es como empiezas a ver qué te falta. Entonces, por lo tanto, entras en este estado de, madre, ¿no? Mejor a la defensiva, no me expongo. Y al contrario, están las otras personas que no piensan en nada de eso y es como solo van, lo hacen y ganan. Y es como de, hey, ¿cómo puede ser que ganó él o ella? Yo qué sé. Sí, ahora, o sea, hay un tema de actitud en el tema de éxito profesional, ¿no? Pero bueno, más allá de la actitud, creo que tarde o temprano termina como saliendo a la luz, pues el autoconocimiento, ¿no? La entrega, también la disposición, o sea, creo que no se trata de saberlo todo siempre, sino de estar dispuestos a seguir aprendiendo. Eso es lo que para mí, ese ha sido un cambio de chip que me ha ayudado como a hacer las paces con que ser buena terapeuta no es saber todas las herramientas porque es imposible, sino estar dispuesta a seguir aprendiendo. Cada persona también te va enseñando cosas nuevas o cosas que podrías aprender. En lo particular, en mi profesión, creo que trabajar con seres humanos te invita a estar en constante como evolucione y como informarte y entrenarte, porque cada persona es un universo y un mundo, ¿no? Y también es como, pues sí, hacer las paces con que habrá cosas que no podrás hacer y para eso existen muchos especialistas, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, sí. Pues está cañón. Digo, seguro, ahorita, tú lo dijiste hace rato, nos vamos a meter más en estos temas con, digamos, situaciones más específicas que seguramente vamos a cubrir con el tema, sobre todo de mexicanos que salen al extranjero y se encuentran con todo esto. Algo que se me olvidó mencionar es, ¿cuánto tiempo llevas? No, me regreso un poquito. ¿Estás viviendo en España? ¿En Sí, Sevilla? sí. ¿Cuánto tiempo llevas allá viviendo? Ya este sería el 12º año, pero yo me mudo este año sí o sí. ¿A una ciudad más Me grande? mudo de ciudad, estoy contenta en el país, pero la ciudad creo que no hace sintonía con tema de visión de vida, personalidad, etcétera. Y siento que Madrid se asemeja mucho a mi querida Ciudad de México, entonces mi intención, mi deseo y mi proyecto Y mi alma. es mudarme este año. Pero sí, ya 11 años y medio. Ajá, ajá. Oye, pero está cañón. Digo, solamente de pensarlo, el tiempo se te va rápido. Entonces, más bien cuando te das cuenta es de, oye, ya, es justo y necesario. Sí, está cañón, o sea, pasa rapidísimo. Yo solo venía por un año, ¿no? También esto de uno planea y luego la vida te toca los planes y les da vueltas. Y bueno, mira, ya llevo 11, ¿no? Entonces, sí, ya creo que es momento de moverme, de darle la oportunidad a otra ciudad de España y si no, pues también ver para Pero, dónde voy. pero, pues mira, creo que para las personas que nos están viendo, creo que es importante que también tengan este mensaje o esta estructura que nosotros seguimos normalmente. Nosotros hablamos de cómo empezamos, ¿no? Nuestros inicios, así que justamente ahorita vamos a pasar ahí. Luego, cómo es la transición de nosotros los mexicanos hacia el extranjero y cómo es esas formas, métodos. A lo mejor alguien te ayudó en el camino, a lo mejor nadie te ayudó, que también se replica en algunas veces. Y después el aspecto profesional, que es lo que justamente estamos hablando ahorita. Y después es no solamente eso, sino cómo tú te has envuelto o digo, tú me lo vas a decir en un momento, pero entre planeado, no planeado, la parte profesional, has ayudado ya a tantos mexicanos en el extranjero que ya también me supongo, has identificado este común denominador. Me supongo que hay algunos que se repiten una y otra vez. Entonces, digo, si lo están viendo, prácticamente eso vamos a hablar hoy, a grandes rasgos. Entonces, si quieres, Irene, ¿te parece bien? ¿Por qué estudiaste psicología? Eso me genera un poquito de curiosidad. Pues es una pregunta que cada vez la respuesta voy viendo que tiene muchos orígenes o muchas raíces. La principal creo que viene de un deseo personal de ayudar. O sea, sí está este anhelo de ayudar porque estaba entre psiquiatría, medicina, criminología. Siempre me ha llamado desde chiquita mucho la atención como qué estará pasando en la mente de otra persona. O sea, a mí me pasaba que iba, no sé, en el coche o en la calle y si veía a alguien llorando, a alguien peleando, a alguien riendo, como que me hacía unas historias de qué estaba pasando dentro de esa persona. Entonces siempre ha habido ese interés. Por otro lado, creo que siempre he sido como muy buena para escuchar y dar consejos, o sea, desde chiquita con mis amigas y tal. Y luego,
personalmente, ya en mi propio proceso terapéutico, sí reconozco que he elegido ser terapeuta para sanar muchas cosas que yo, o sea, muy inconscientemente ha sido una manera también como de sanar y de autoconocimiento. Y específicamente el tema, por ejemplo, de pareja, justo lo hablaba un día con mi terapeuta, ¿no? Creo que terminé siendo terapeuta de pareja porque no pude tal vez resolver los conflictos de la pareja de la que vengo, ¿no? Que son mis papás. Y también porque el tema del amor y las relaciones y los vínculos para mí es crucial. Yo creo que lo más importante en la vida, o una de las cosas que es como un gran pilar que le da sentido a nuestra vida, que influye en nuestro bienestar eh, físico, mental, emocional, etcétera, son los vínculos. Entonces, pues yo creo que por todas esas razones, Irene hoy es psicoterapeuta. Es, es la persona que estoy orgullosa de ser. Sí, sí, la verdad que, mira, sí fue un gran acierto. O sea, yo sí hoy lo veo y digo, qué grande decisión, le di al clavo, soy muy feliz, porque todo trabajo tiene su reto, todo trabajo tiene sus días difíciles, pero el salario emocional y la gratificación que a mí me da el ser psicoterapeuta, uff, o sea, estoy contentísima. Ujú. De repente a veces digo, hubiera podido ser veterinaria, pero fuera de eso, creo que le di al clavo. Ah, bueno, pero digo, también puedes tener tus mascotas y también está ok. Sí, sí, no, y luego ya pienso en la parte fea de ser veterinario, que ver cómo se mueven los animales, cómo se, no, digo, no, no, sí, mejor psicoterapeuta. Pero está cañón, dijiste algo que resuena mucho conmigo. Yo, digo, yo estudié, o no dejé de estudiar, he leído psicología, terapia, psicoterapia, o sea, libros por interés propio, pero me ha llevado la vida más por ahí, porque, bueno, por ejemplo, yo soy más de la idea de quiero entender, igual que tú, como soy curioso y quiero entender por qué la gente decide ciertas cosas. Ujú, Por ejemplo, yo soy un estudiante de las personas que tienen negocios o que no se generan ciertos emprendimientos en la historia o recientemente, etcétera. Y para mí era esta pregunta constante de ¿cómo demonios le hacen para ganar? O sea, algo tienen diferente ujú, que les ayuda o les permite ganar. Obviamente está, si lo quieres ver así, muchos vienen lo que se les llama cuna de oro, ¿no? Y tienen las oportunidades para hacer y deshacer. Pero lo más interesante para mí son los underdogs, las personas que vienen de la nada y aún así ganan. Y es ujú, como, ¿qué tienen ellos? Que obviamente identificarlo, eso fue la pregunta inicial, y después de, pues también para yo replicarlo. Y ujú, una vez, porque también por ahí dicen que el éxito deja huellas. Entonces, pero en este caso, a lo que tú dices, es de, bueno, es que realmente cualquier cosa deja huella. ujú, Entonces, por ahí fue ujú. donde me empecé a meter. Y justo y dicho y hecho, te terminas autoanalizando tú. Claro, totalmente, totalmente. Sí, o sea, yo creo que al final del día toda experiencia en nuestra vida también nos va como reorganizando el camino, ¿no? Va influyendo en el siguiente paso. O sea, los pasos que hemos dado, las experiencias que encontramos en el camino van marcando hacia dónde es el siguiente paso, ¿no? Todo nos influye. Y eso, por ejemplo, desde tu experiencia, ¿lo ves como algo normal, algo natural, o sea, algo que se da por sí solo, o algo que inconscientemente a lo mejor lo buscamos, como inconscientemente tenemos como, ah, es que necesito vivir esto para poder superarlo. Y si no, lo repites una y otra vez, una y otra vez. Ay, mira, es una pregunta que no me habían hecho y no te puedo dar como una respuesta absoluta. Yo creo que hay personas que sí, se les puede ir dando, ¿no? Esto que hay gente que habla como del destino, Ujú. ¿no? Y que la vida va tomando decisiones por ellas, que eso en psicología se le llama locus de control externo, ¿no? Ajá. Sentir que es lo externo lo que va definiendo o lo que va marcando, ¿no? Pero luego, por el otro lado, creo que sí, hay una parte mucho en algunas personas de propósito, ¿no? Como de buscar las cosas, ¿no? De buscar sentido en lo que hacen, de buscar crecer, ¿no? De buscar superarse, de buscar utilizar la crisis como oportunidad, ¿no? Ujú. Porque, al menos así creo que lo he vivido yo, porque, por ejemplo, mis 2 libros, el siguiente también, vienen como de crisis, ¿no? O sea, yo creo que hasta ahora los 2 libros que he escrito, estoy escribiendo un tercero, pero han surgido justo de eso, ¿no? Como son los libros que me hubiera gustado leer, ¿no? Spoiler alert. Entonces es como,
escribir ha sido un salvavidas para mí desde siempre, desde chiquita yo he sido mucho de escribir para sanarme, diarios, cartas, o sea, ha sido como la manera en la que yo he encontrado para depurar todo lo que pensaba y lo que sentía. Y esto se volvió después un libro, ¿no? Entonces es como mi crisis migratoria, mi crisis existencial, profesional, personal, tras irme a otro país, se convirtió en ni de aquí ni de allá, ¿no? Y el siguiente es de parejas interculturales, que es como todos estos choques, roces que encontré con mi expareja, que con él estuve 9 años, pues cosas que me hubiera gustado entender antes o saber antes o manejar diferente antes, se convirtieron también en herramientas para acompañar a otras parejas y también para hacer el libro, ¿no? Entonces, siento que hay personas que sí logran utilizar las crisis como oportunidades de crecimiento, de crear proyectos, productos, ¿no? O sea, que sacan ese lado creativo, ¿no? Para generar una solución. Lo que encuentro es muy, muy, ¿cómo le llamas? Llamativo de lo que acabas de decir. Es algo que a mí también me ha pasado. Por eso también luego me gusta estas pláticas porque también te reta, ¿no? A pensar o a cuestionarte o a verlo desde otro punto de vista. Pero lo dijiste algo que le diste al clavo, al menos desde mi punto de vista, que es, y voy a citar a un amigo, que creo que eso me ha perseguido toda mi vida desde que lo conozco. Saludos a Carlos. Él me dijo, tenemos lo justo, siempre tenemos lo justo. Y no lo entendí por años, literalmente. Pero a lo que se refería, ya después de haberlo entendido, fue, no importa en dónde estás, no importa qué te dediques, no importa si está bien o mal las cosas, siempre tienes lo justo para salir adelante, si pones atención. Ahora lo puedo ver, porque antes era como, ¿sabes? Como gallina sin cabeza, por todos lados, y por qué las cosas no me funcionan, y por qué otros sí, por qué otros no, y como dices, ¿no? El tema de los libros que te gustaría haber tenido, o deja los libros, un mentor o un amigo o alguien que te haya dicho, no, despierta, por aquí no. Creo que es la parte que también yo soy muy similar a ti de, pues me hubiera ahorrado unos cuantos problemas. Sí, me hubiera encantado leer mi libro antes de emigrar y otra cosa hubiera sido, pero bueno, al final del día también es darle utilidad a las experiencias, ¿no? Creo que a eso venimos al mundo, a hacer más fácil la vida de otros. Y si vamos con esta energía de, yo siempre lo pienso, ¿no? O sea, que lo que haga beneficie en algo a la persona o que escuche este podcast, que le deje, con que sea un mensaje, ya me doy por bien servida a una persona, ¿no? Igual un post, si este post a una persona le llega al corazoncito o por fin le hace clic con algo que le viene doliendo, le viene conflictuando, valió la pena. Sí, incluso también en el día a día, ¿no? Mi forma de ser con la gente, saludar a alguien bonito, sonreírle, darle las gracias o pedirle también una disculpa porque no somos perfectos, va a hacer la diferencia. Creo que a eso venimos al mundo, a dejar un lugar mejor del que llegamos, ¿no? Y cada quien lo hace desde su trinchera. Entonces, bueno, para mí mi trinchera y mi vía y mi camino para dejar este mundo un poquito mejor o para esa ola de expansión, ¿no? Como cuando tiras una piedrita al agua y se expande, pues son las herramientas que por un lado me han sanado a mí y que por lo tanto comparto para que pueda ayudar a otros a sentirse más tranquilos a la hora de reconstruirse en otro país, a la hora de amar a alguien, ¿no? A la hora de sanar el pasado y pues de todo lo que cada uno viene cargando. Puedo confirmar 100% lo que dices. Creo que parte de lo que hacemos aquí, incluido contigo esta vez en esta plática, es hay alguien que está buscando el mensaje. Hay alguien que está literalmente diciendo, por favor, ayuda, o por favor, necesito algo, o esto, o el otro, no sé qué es. Y de repente, como una antena, ¿no? Agarramos señal con alguien que resuena con nosotros y de ahí la idea es agarrarte. Es como de, tengo esta resonancia con alguien, por algo será, déjame escucho más, déjame me entero más, déjame la sigo, déjame le pregunto a Irene si a lo mejor ella ya trabajó con alguien que pasó por donde yo pasé, etcétera, etcétera. Y es lo que yo he hecho y abiertamente recomiendo. Digo, ahorita vamos a hablar más de eso. Si quieres, nada más para ir, digamos, avanzando en esa parte de la parte de que estudias psicología, dices que eliges la carrera, te gusta, perfecto, viéndolo hacia atrás y en el momento me supongo que también. ¿En qué momento pasó por tu mente, voy a estudiar esto y después me voy a España? ¿O
o me voy al extranjero, o nunca fue una opción, o de repente se presentó? ¿Cómo fue esa transición? ¿Tuviste trabajos antes en México, antes de salir, o cómo fue? Sí, yo fui, bueno, salí de la carrera y mi síndrome del impostor me hizo sentir que no estaba lista para ver, pues, para acompañar gente aún, ¿no? Y ahí dije, no, me voy a ir a hacer un diplomado a Argentina. Y ahí fue cuando estudié por primera vez en el extranjero, fue una experiencia increíble y ya regresé un poquito más segura de sentir que tenía herramientas más prácticas, ¿no? Y bueno, ya de ahí regresé, estuve trabajando en consulta privada en 2 clínicas y ahí decidí que quería ver parejas, ¿no? Pero para ser terapeuta de pareja, pues tú tienes que ser primero terapeuta sistémico o terapeuta familiar. Y es ahí cuando decidí que quería estudiar en el extranjero. Dentro de mis opciones estaba irme a Estados Unidos para perfeccionar el idioma o irme a España, ¿no? Y por tema de costos, porque, o sea, estudiar en Estados Unidos es carísimo, dije, no, pues me voy a estudiar en España porque, o sea, puedo vivir y estudiar, es muy económico entrar a una escuela pública en España. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me voy a España. Y aquí ya hice la maestría, que mi idea era solo venir, estudiarla y regresarme a estudiar terapia de pareja a México. Ujú. Pero resulta que la maestría de pareja me la eché en práctica directa porque conocí a mi expareja y eso me hizo pues decidir quedarme por amor en España. Ya ves, la vida era de, a ver, tanta teoría, no, te ibas a practicar. Sí, 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 literal. A veces es la vida, o sea, también yo no aprendí sobre duelo migratorio en un máster. Yo llegué a eso porque estaba tan mal emocionalmente que creí que estaba deprimida y buscando y leyendo encontré un libro que hablaba del síndrome de Ulises y me abrió la mente y dije, esto es lo que yo estoy pasando, ¿no? No el síndrome tal cual, sino el duelo migratorio. O sea, llegué porque conocí a José Bachotegui, que es un psiquiatra catalán, que hablaba de esto y me explotó la cabeza y dije, no puede ser que exista esto y yo no lo supiera, que no me lo hubieran enseñado nunca en la carrera. Entonces, realmente las experiencias de la vida son las que te llevan a veces a aprender mucho más que un libro o que una maestría, ¿no? Obviamente, para trabajar profesionalmente se necesita una formación, pero la vida ha sido grande maestra, grande examen y grande todo. Sí, y fíjate, ese tema de parejas, que me gustaría tocarlo un poquito más adelante. Aquí, antes de seguir o, digamos, seguir avanzando en ese tema en específico, cuando tú te vas a España, o te quieres ir a España en la maestría que acabas de mencionar, ¿qué tienes que hacer normalmente? Para la gente que no sepa, es primero buscas programas, me supongo que encuentras entre varios una maestría o un programa que dices, este puede ser, aplico, hago el proceso, luego si me aceptan, saco la visa o voy y aplico por la visa y obviamente seguir ese proceso y después te da la visa y después te vas, después empiezas, después estudias, o sea, más o menos en esa dirección. Sí, o sea, cada país obviamente tiene pues su propio proceso. En mi caso, al hablar español, pues no tuve que preparar ningún idioma, aunque después llegas aquí y te das cuenta como, uff, hablamos diferente, pero sí, o sea, yo hice un research de universidades públicas, de programas parecidos a lo que yo quería aprender y apliqué a Estados Unidos, apliqué a España, me quedé en varios y ahí fue como ya en donde decidí como me voy a ir por este. Como yo lo iba pues sí, a gestionar económicamente, me fui a la posibilidad más económica, que era aquí en Sevilla, y así fue o sea, como que entré al programa y ya una vez que tienes esta carta de aceptación, pues haces toda la, ¿cómo decirlo? Como la tramitación del visado, te dan un visado temporal de 90 días que tienes que cambiar aquí llegando, tienes que ir a extranjería, así se llama en España, y te dan un visado de estudiante por el resto de tu programa. Sí, fue como lo hice, y pues no fue tan sencillo en el sentido de que
la burocracia, ¿no? A veces el cómo aplicas me parecía muy complejo y metía mis documentos, pero a veces también las burocracias son un poco rígidas, ¿no? Entonces esta rigidez de que tal vez un documento se llamara de tal manera en México y se llamara de otra manera en España, ¿no? Y tenías que hacer ahí cartas, añadir como, pues sí, algunos formatos para que entendieran que era el mismo documento, homologar Ujú. todos tus papeles antes de venirte, ¿no? Cada país nuevamente requiere un tipo de homologación diferente. En mi caso no necesito una traducción, ¿no? Pero si te vas a otro país, necesita ser Sí. traducido el documento al idioma. Entonces, bueno, tuve que hacer todos esos trámites. Yo creo que fue un proceso como de 7 meses prepararlo, o sea, la documentación, el entrar, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, pues Ajá. así terminé acá. Pues fíjate que esa es una excelente respuesta. Te voy a decir por qué. Hay muchas personas, seguramente ya te pasó, ya sea que te conocen o que te recomendaron algo así, o sea, de conocido, y que dicen, no, pregúntale a Irene, que ella ya está ya en España y es fácil, tú también puedes. Y de repente empiezas a hablar con esas personas y dices, a mí también me gustaría. Y entonces cuentas ese tipo de cosas que, oye, burocracia, papeles, homologación, visado, que si te aceptaron, que si no te aceptaron, X o Y, etcétera, y te tarda, ¿qué? 6 meses mínimo, y ahí la gente se espanta, obviamente, porque piensan que es fácil, Ujú. pero realmente sí es un esfuerzo querer salir del país. Claro, totalmente. Mental, o sea, de trámites, de irte a sentar a las oficinas a hacer que si la homologación, todo esto, o sea, no es sencillo y siempre digo que una migración consciente incluye esta parte de irte preparado, ¿no? O sea, con un plan aceptado a una institución y no querer llegar y resolver allá porque después vas a perder tiempo, incluso te pueden hacer regresar por no haber entrado con la visa correspondiente o con los documentos correspondientes. Entonces, siempre es importante, por mucho que uno tenga un sueño, prepararlo bien, ¿no? Porque la certeza ya es un pasito en poder afrontar lo que se viene emocionalmente de ese cambio, que por mucho que sea soñado, deseado, la planificación sí genera pues mayor estabilidad, ¿no? Sí. Entonces, una migración consciente incluye esta parte que mejor en vez de, ya me quiero ir, no, tómate, o sea, si te va a tomar 6, 7 meses, que tome ese tiempo, pero que lo hagas bien, y Ajá. que te quedes tranquilo de que no te van a regresar o no te van a echar para atrás o que te falta X documento o que crees que es venir y que te acepten y que no sea así el procedimiento porque las universidades tienen procedimientos diferentes, si son particulares, si son públicas, tienen fechas exactas, ¿no? Para poder, pues sí, o sea, como La convocatoria ajá, exacto, exacto, ¿no? está cañón. Digo, creo que una debilidad de los mexicanos, no de todos, claro, claramente, es no planear, es vivir al día. Sí, o sea, no te voy a decir que sea solo de mexicanos, creo que más bien, no sé si es el rango de edad, o sea, como la gente joven, ¿no? O sea, yo migré a mis 20, la primera vez, o sea, son cosas que uno no se plantea y que te das cuenta hasta que estás en el país, ¿no? Yo, si bien creo que fue una migración planeada, cuidada, por supuesto que haría otras cosas antes de, ¿no? Pero sí creo que a veces es como en la prisa del vivir la experiencia y de creer que es solamente eso que ves en Instagram a Sí. través de la vida de los influencers o de la gente que comparte su experiencia, pero no comparte el lado B, o sea, no se comparte 2 horas en la oficina de extranjería o cuando le revocan un papel o la frustración de ver cómo me mandan un papel que no me traje y a ver si llega la fecha, porque si no, ya no voy a poder y me van a denegar o sea, ¿Qué fue, cosas que uno se puede ahorrar. qué fue lo más, digamos, tal vez viéndolo desde ahora, ¿no? De este punto del tiempo, pero ¿qué te pasó algo en específico que dijiste, no puede ser, porque a mí? A ver, en Argentina, el cajero se comió mi tarjeta. What? Se comió mi tarjeta y valió. Y menos mal que ahí conocí a la que fue mi roomie, que era mexicana también. Si no hubiera sido por ella, yo no sé qué hubiera hecho todo ese tiempo, porque mi mamá me logró mandar mes a mes la cantidad, ahí sí iba patrocinada por la Fundación del Valle, y gracias a ella
pude como tener mes a mes cómo vivir, ¿no? Eso fue en Argentina. Entonces, bueno, por ejemplo, ahí nunca hubiera pensado en tener una copia, ¿no? O llevar 2 tarjetas por si las dudas, 2 cuentas, ¿no? O sea, cosas que uno no piensa. Ah, sí, una tarjeta para casi un año, como si no le fuera a pasar nada, ¿no? Eso por un lado, digo, obviamente yo migré ahí era 2011, o sea, la tecnología que hay ahora para Sí. enviar dinero al extranjero no la había, ¿no? Y aquí, pues realmente no, así, o sea, sí, viví mucha frustración con todos estos trámites y procesos de renovación de visa, porque son situaciones que son estresantes, pero creo que todo entraba dentro de lo natural del proceso, ¿no? Más bien fue como me puso a prueba personalmente. Yo soy una persona muy impaciente y a mí yo creo que, si puedo decir, una de las cosas que más me ha enseñado la migración y sobre todo España ha sido a ser paciente y a soltar el control. Por Que obligación. sigo aprendiendo, pero sí, o sea, de la Irene que llegó a la Irene que soy hoy, soy una persona muchísimo más paciente, también muchísimo más consciente que las cosas llevan un tiempo diferente al tiempo que anhelamos. Entonces, bueno, pues sí, no ha sido tan dramático. Oye, pero me supongo que por el tiempo que llevas allá, ya sacaste también tu pasaporte. Sí, tengo doble nacionalidad, entonces, bueno, pues eso es una virtud. Digo, otros trámites que vivo en el día a día, yo soy autónoma, que si tú hablas con otro autónomo en España, o sea, no queremos entrar por ahí porque es un lado muy oscuro, es muy frustrante o sea, Bueno, es, si quieres, digo, ahorita que ya estamos en el tema, solo en una, ¿cómo le dirías? A grandes rasgos. ajá, ¿Qué es ser autónomo? Que creo que te refieres a ser independiente o tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, pagar impuestos, pagar emprender. salario, todo. Sí, o sea, pagar impuestos no me importa, eso se tiene que hacer en todos lados. El problema es cómo se pagan impuestos en España. De hecho, creo que hay una denuncia que se hizo por parte de Bélgica a la Unión Europea, como diciendo, oye, en España esto se está saliendo de control. Creo que en Alemania está más controlada la segmentación del importe que tú pagas por ser emprendedor, y aquí las tasas son muy, muy altas y muy excesivas, y por eso mucha gente no se da de alta o no, no declara todo, ¿no? Entonces es un círculo vicioso que al final del día, ¿qué les digo? El que lo vive lo sufre, ¿no? Pero bueno, ahí, por ejemplo, es algo que yo no sabía, ¿no? En México tú emprendes y tú pagas impuestos, pero tú no pagas una tarifa, o sea, además de pagar tu seguridad social y todo, tú no pagas una tarifa por emprender. Ajá. Y no tan alta, por ejemplo, como se paga en España, ¿no? O sea, comparado con otros países, creo que es la más alta de la Unión Europea. ¿Más o menos cuánto? ¿Sabes? Es que Ajá. depende del rango, O pero sea, el rango, por tanto. ejemplo, o sea, yo empecé con 60, ahora se empieza creo que con 90 euros el primer año Ajá. y va subiendo, ¿no? Pero estamos hablando que yo pago alrededor de 500 euros al Ajá. mes. Solamente de eso, más IVA, más IRPF. O sea, entonces, claro, es una locura, Sí. ¿no? Es una locura. Por eso había mucho español ahora en Dubái, que, Pues el que mismo Andorra, ¿no? También se volvió ahí un paraíso fiscal para españoles. ¿no? Entonces, bueno, es un tema que yo espero que cambie porque no es sostenible, ¿no? Y si tú estás emprendiendo, estás generando Sí. un proyecto, un producto, un servicio de la nada, ¿no? Creo que se debería de apoyar más al emprendedor en ¿Sabes general. qué? Digo, sería desviarnos un poquito. No sé si tomar la desviación. Tal vez lo mencionemos otra vez en grandes rasgos y ya después vemos si nos metemos más. En esencia, te cuento de este lado, yo también abrí una empresa por ahí del 2016, 17, por ahí, aquí en Alemania, junto con mi esposa, y nos costó 50 euros. Pero hasta donde tengo entendido, no pagamos año tras año ese fee. Ujú. Realmente solo es una vez, o sí pagas impuestos y todos. Pero también, por eso digo, aquí es donde se abre la caja de Pandora, es de estrategia fiscal, si estás hablando con un asesor fiscal o con un contador,
si tienes algunas formas, no, es que no quiero usar la palabra evadir impuestos, más bien es de No, pero estrategias para deducir correctamente. deducir, exacto, es lo que digo, justo, gracias, gracias, es deducir o más bien utilizar los medios que están dispuestos Claro. para tú usar. Bueno, déjame lo pongo más fácil para no confundir a nadie. En esencia, puedes jugar con el sistema. Ese es el punto. Sí, o sea, yo, por ejemplo, sí tengo una asesora fiscal. O sea, yo tengo terapia y asesoría fiscal. Sin mi asesora fiscal, yo me muero y me vuelvo loca, ¿no? O sea, para mí, sí tener un profesional que me guiara paso a paso en cómo se maneja el emprendimiento en otro país y todo el tema de declarar y de impuestos, para mí sí fue esencial, ¿no? Y es parte de la planeación que decías hace rato, ¿no? Es de, oye, si ya te vas a meter, pues como infórmate. No sé. No, claro, sí, porque, o sea, ya no, o sea, creo que la burocracia en general es complicada, pero incluso, o sea, de país a país varía muchísimo, ¿no? Lo que es correcto tal vez en México es incorrecto acá, o cosas que puedes deducir en México no las deduces en España. Entonces, para mí sí fue como, o sea, te lo pongo así, yo soñaba con que venía la policía a mi casa. Entonces dije, no, yo necesito volver a dormir bien porque vivo aterrada con hacer las cosas mal. Este, y, y para mí, mi asesora me da mucha paz mes a mes de cómo presentarme. Ay, te perdí. Aquí estoy, aquí estoy. ¿Sí me has escuchado? Sí, todo este tiempo te escuché. No Perfecto. te preocupes. O sea, para mí mi asesora fiscal sí me ha dado mucha paz de cómo hacerlo legalmente todo. No, y más porque la mayoría de de mis proyectos, todo es online, todo es visible, ¿no? Sí, Yo veo que aquí sí hay creo que se le llama economía, tiene un nombre, economía sumergida, creo que es el término aquí en España, no sé cómo se diga en otros países. Cuando tú tienes un local o un negocio en el que recibes efectivo, ¿no? Es ajá. ahí en donde la gente no deduce en España, ¿no? Y me decían, ay, tranquila, no pasa nada. Yo decía, yo no puedo dormir, yo necesito un asesor y hacerlo todo legal y que me diga qué sí puedo, qué no puedo, cómo lo hago, cómo no lo hago. Y para mí ha sido mucha luz en el camino de qué hacer, qué no hacer, también de ayudas que salen, ¿no? Un asesor siempre te va informando de, oye, acaba de salir, no sé, por ejemplo, yo pedí algo que se llama kit digital para hacer mi página web, ¿no? Entonces te van informando de cómo hacerlo y para mí sí ha sido como canasta básica, Ajá, ¿no? ajá. Entonces, Pero está súper bueno que lo menciones. Qué bueno que sí nos fuimos por acá, porque primero, hay gente, estoy muy seguro que hay gente, así como tú, que está en España, que le gustaría abrir un negocio. Entonces, si no tienen la menor idea, aquí ya tienen un pequeño primer paso, ya más o menos están viendo que no está tan fácil. La otra, y eso también te la reconozco, y digo, no sé si los demás lo hayan hecho, o sea, me refiero al círculo cercano tuyo, pero lo que te reconozco es de que no está fácil emprender. Ahora, emprender en otro país, como dices, la ventaja es que tienes el idioma, como dices, el mismo, pero con sus variantes, pero al final es el mismo y medio entiendes. El tema es que no te conoces el sistema, no conoces cómo te pueden castigar o cómo te pueden controlar o etcétera. Y ese es un riesgo muy alto, ¿no? Es como no cualquiera está dispuesto a correr esos riesgos. Y bueno, ya llevas cuánto tiempo con el emprendimiento. empecé hace 5 años. Ahí Sí, está. porque yo primero estuve en ONGs, en proyectos chiquititos, tuve una beca de investigación con la universidad, entonces un año estuve trabajando con la universidad. Entonces, ya que se acabaron esos proyectos y que también eran como cosas muy temporales, yo necesitaba esa estabilidad, ¿no? Y fue ahí cuando dije, no, me doy de alta porque yo no puedo seguir como pensando que cada vez que tocan el timbre es la policía viniendo por mí, ¿sabes? Porque obviamente estuve un tiempo, ¿no? Haciéndolo como, sé que no es un término a decirlo, ¿no? El estar en negro, que es como se maneja en España, que sí, ya lo busqué, sí es economía sumergida, ¿no? O sea, como empezar a trabajar y ver cómo me iba y Sí. ahí no pagaba impuestos, que fue un periodo de 6 meses, yo no aguanté mucho, me pudo más el estrés y la preocupación y dije, no. Y claro, o sea, hay una parte de emprender que tiene que ver con síndrome del impostor, con creer que puedes. Hay otra parte que tiene que ver con justo, ¿no? Como no saber cómo va a avanzar tu proyecto y cómo mover tu proyecto. Y hay otra parte que tiene que ver con burocracia.
Entonces, siempre ir con un profesional te va a dar muchísima paz. O Ujú. sea, yo se lo digo, se llama Ana, mi asesor, le digo, Ana, yo no sé qué haría sin ti. O sea, para mí hay un antes y un después en mi vida y yo no te suelto. O sea, para mí es canasta básica. Ajá, ajá. Pues fíjate, esto es parte también de lo que hablábamos antes de la plática y la vez anterior, que de la importancia del networking en ese sentido, porque a lo mejor diste con ella, digo, ahorita igual nos cuentas, pero ya que conociste o empiezas a armar tu equipo, ¿no? O sea, al final es tu equipo de asesores. Tu equipo, no sé si llegaste a leer el libro, ahorita se me acordé, de hecho, por ahí lo aprendí, el de Padre Rico, Padre Pobre. No, no lo he leído. Bueno, es uno de esos libros de, como dices, de cabecera, que casi cada emprendedor tiene. En esencia, no te voy a contar la historia porque pues, sería desviarnos, pero en esencia, uno de los mensajes es de todo mundo necesita un equipo de expertos alrededor suyo. ¿Por qué? Porque primero necesitas tener un experto, por ejemplo, en el banco, alguien que te pueda ayudar a ver cómo transaccionar. Porque si no puedes transaccionar, pues no estás en el negocio, ¿no? Terminas haciendo cosas indebidas o yo qué sé, como puede pasar en cualquier lugar. La otra es de si no tienes registro, entonces no te puedes dar de alta. Y si no te puedes de alta, no puedes sacar una tarjeta o una cuenta de banco, etcétera, etcétera. Entonces, la idea del libro, que una de las más importantes es eso, es de como ármate de un equipo fuerte. Y es justamente, ¿no? Como Ana, que ya cuando empiezas a tener estos pilares, ya te das cuenta que un negocio no depende de una sola persona, depende de muchas personas. Totalmente. O sea, toda la gente que hay detrás, diseñadores, ¿no? Por ejemplo, para el tema de libros, para el tema de mis logos. Si bien hay herramientas, ¿no? Que ahora podemos usar de forma independiente, pero, o sea, para mí sí ha sido asesorarme de muchas cosas, ¿no? Y de muchas personas, sobre todo. Y bueno, la parte de la asesoría fiscal, yo creo que como emprendedor, al menos en España y en Europa, sí es necesario. Sí. Sí. Y algo, digo, ya nos estamos metiendo más en el tema, igual y ahorita nos regresamos al otro, me da igual. Algo que también yo aprendí al abrir la empresa acá es que al menos en Alemania, pero creo que a nivel Europa es muy similar, que cuando tú quieres dar o prestar servicios digitales, en este caso, por ejemplo, videollamadas o cursos, trainings, consultoría, todo este tipo de cosas que son servicios, prácticamente son todavía más pesados porque puedes servirle a alguien en Estados Unidos, en México, en Australia, y cada uno tiene un impuesto diferente. Entonces, ¿verdad? O sea, justo ese es uno de mis sufrimientos, o sea, porque todo el mundo me decía, ay, haz ahí una, o sea, es que tengo que facturar diferente para Estados Unidos, para Alemania, que tiene otro porcentaje, el 19%, los de Europa ya me lo sé de memoria, pero claro, cada factura es diferente. Entonces, yo eso no lo hubiera sabido sin Ana, no hubiera sabido que tenía que darme de alta en diferentes epígrafes porque hago varias cosas. Una cosa es el literario, otra cosa es el de redes, el de YouTube, etcétera, cursos, que es más psicoeducativo, y otra cosa es como terapeuta. Entonces, tú esas cosas te enteras hasta que alguien que sabe, que es experto, te lo explica, ¿no? No se factura igual. Hay cosas, por ejemplo, el libro no lleva IVA. Hay un artículo que hace que los libros no tengan, o sea, no te quiten el IVA, ¿no? Entonces, solamente pagas la retención, que es el 15% de las ganancias del libro. Diferente a lo que me llega de YouTube, que ahí no tengo que pagar nada, ¿no? Diferente a lo que cada asesoría que es diferente. Entonces, sí, es una locura que sí, no, justo, o sea, creo que ahí es lo importante de, para algo existen los profesionales, ¿no? O sea, si quieres aprender a comer, a cuidar el cómo comes, por temas de salud, tener como una alimentación saludable, hay que ir con un nutriólogo, ¿no? No se lo pides a ChatGPT, que la gente ya está haciendo eso, ¿no? Hay que ir con un dermatólogo cuando hay un problema de piel, hay que ir con un, o sea, para algo, cada quien se ha formado, ¿no? Esto que hablamos de cómo aporto al mundo, ¿no? Y lo que está muy cañón, le diste el clavo, también eso es importante, son de los temas que también en este podcast hablamos, es tema de emprendimiento o en alemán, ya iba a hablar en alemán, de como ser independiente o freelance. Que claro, puedes vender las cosas y claro, te pueden mandar dinero o pagar en efectivo o a tu tarjeta, claro que puedes. El tema es cuando llega Hacienda. Sí. Ese es el problema. Y luego es como, no, pero aquí están mis facturas, suponiendo que las tienes. Y es como, a ver, pero es que aquí vendiste un producto digital. Aquí no, tienes que, no le cobraste el impuesto. Entonces, pues terminas tú pagando el impuesto
y ya perdiste, a lo mejor ya ni tienes ganancias. Total. Acá es un servicio, acá, como dijiste, ¿no? Cada uno en específico y por región te llega ahora sí que a mermar o a incluso llegar a cerrar. Ujú. Yo, al menos por experiencia propia, sí fue así de, ay, ya mejor no sé si me quiero meter, ¿sabes? Como, no. Digo, a lo mejor más bien te agarras una vertical, por así decirlo, de este producto, ese servicio y ya, a esta zona, y te evitas de muchos problemas, pero obviamente el tema de internacionalización también es importante, sobre Ujú. todo el tema de servicios. Pero sí, fácil no está. Sí, 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 no, tiene su complejidad, tiene muchas ventajas, tiene muchas virtudes, o sea, yo estoy contenta de lo que he ido construyendo y tengo muchas ideas por seguir haciendo, ¿no? Pero definitivamente conlleva tiempo, conlleva trabajo y cuando uno es emprendedor, al final del día, o sea, es un moverte todo el tiempo y tu mente está construyendo todo el tiempo. Entonces, claro, conlleva trabajo y hay momentos en los que uno tiene que sacrificar cosas, ¿no? ¿No? O Y sea, me además, dice, ay, pero qué padre porque puedes darte vacaciones cuando quieras. Sí, en eso soy excelente, excelente jefa, ¿no? Pero también soy mortal a veces, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que con el tiempo uno cada quien también va aprendiendo, ¿no? Yo aprendí también a darle un valor a mi trabajo porque empecé cobrando muy poco, entonces aprendí a darle un valor a mi trabajo, aprendí a darle un valor a mi tiempo, uh-huh, aprendí también, y eso lo sigo puliendo, a descansar, uh-huh, ¿no? O sea, creo que como emprendedor eh, puedes tener muchas ventajas, pero también desventajas, uh-huh. ¿no? Y se siente esta sensación o sea, bueno, te puede pasar también si trabajas en una empresa, ¿no? La empresa quiebra y bye, pero es esta sensación de tengo que mantener el barco a flote todo el tiempo. Así es, no hay descanso. Uh-huh, Entonces, sí es importante que emprendas, al menos yo así lo veo, con algo que te apasione y que te haga mucho sentido, para que en los días difíciles ese salario emocional sea el que te sostenga, ¿no? O en esos momentos, o sea, por ejemplo, mi profesión yo ya sé, y eso lo fui aprendiendo con el tiempo, que tengo 2 meses en donde me bajan las consultas a la mitad, ¿no? Que es en son verdad. diciembre y verano, por supuesto, ¿no? Agosto, que todo el mundo se va a sus países. Entonces yo tengo que cuidar, ¿no? Y balancear mis finanzas para esos meses, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, sí uno tiene que empezar a ver cómo funciona su negocio y eso lo vas aprendiendo con el tiempo y también va evolucionando conforme la vida va sucediendo, ¿no? Claro, claro. Lo que está cañón y tiene, o sea, también es un gran punto que acabas de decir, es, bueno, tal vez no lo dijiste como tal, pero lo que tomo es, qué interesante también que la gente se dé cuenta, en tu caso en específico, pero en este caso, estos especialistas, terapeutas, psicólogos, todos estos prestadores de servicios de la salud mental o incluso de la salud del cuerpo humano, que una cosa o tienes una cara o ¿cómo le llamas? O sea, te presentas al mundo de este lado y dices, este es el profesional. Pero una vez que ya no ves a ningún cliente o paciente, es esta versión de ti que es la emprendedora, que es la que se está preocupando por pagar impuestos, hablar con la asesora fiscal, ver facturas, ver temas de hacienda, burocracia, que sí va a pagar la luz, que tengo que pagar la renta si es que tienes un lugar, Ujú, etcétera, etcétera. Entonces, un montón de cosas que esta parte de la vida o de las personas no ven, solo ujú, para que ellos puedan disfrutar o beneficiarse de tus servicios. ujú, ujú. Sí, sí, definitivamente sí. O sea, estos reels que estuvieron de moda un tiempo de eh, la terapeuta y salía la personita. La administrativa que responde a los correos y las llama, la misma persona. La creadora de contenido, la misma persona, ¿no? O sea, al final del día sí te encargas de muchas cosas y por eso es importante encontrar como un balance y también hay cosas que son imprescindibles como decir, esto yo no lo voy a hacer, ¿no? Sí. O sea, porque no lo puedo hacer todo. Hay unas cosas que nos podemos ayudar ya con la tecnología, ¿no? Y hay otras cosas que es tocar la puerta de otro profesional en el que confíes y digas, mira, este es mi proyecto, este es mi bebé. O sea, para mí, mis libros y mentes son mis bebés, no solo son trabajo, ¿no? O sea, les tengo cariño porque han sido primero salvavidas y luego, pues son de cierta forma una extensión de mí, Ujú, ¿no? ujú. Y también lo que me permite vivir, comer, ser, ¿no? Entonces, por supuesto que tú quieres
que tus bebés y tus proyectos estén en las mejores manos. Por eso Claro. también uno busca colaborar con gente, ¿no? Que cuide también lo que estás haciendo, que te dé la misma confianza. Y justamente eso, le diste al clavo. Esa parte, digo, a veces, no sé si te pasa, a veces hablas con alguien y ya sabías que lo querías decir o lo tenías en la mente y después alguien le pone las palabras correctas. Es Sí. justamente eso que acabas de decir, me acaba de pasar, que es por eso que también es tan importante de buscar estos expertos, ¿no? Porque dices, pero no solamente es buscar a un experto, sino a alguien que ya lo hizo o hace ganar a otras personas como tú, Ujú, que ya tiene esta credibilidad, por así decirlo. Digo, ujú, obviamente al principio es muy difícil, ¿no? Si nadie te conoce y es como, ¿y por qué voy a trabajar contigo? ¿Y por qué te voy a pagar a ti? Y como ese tipo de cuestionamientos o ser escéptico. Pero una vez que ya estás establecido, dices, oye, pues por eso cuesta lo que cuesta. ujú, Primero, porque ya tienes ¿cómo le llamas? Un tracking record. Y ya también le invertiste tiempo, dinero, esfuerzo a tus diplomados, estudios, ujú, libros, etcétera. Y luego también es de, oye, pero es que, pregunta general para ti, ¿cuántas personas ya has ayudado si a lo mejor llevas ese track record desde que empezaste? ujú, ujú. ¿Ah? No lo llevo tal cual así de número, ¿eh? Ujú. O Es sea, interesante, ¿sabes? Como de, tengo más, o sea, no tengo como un Excel de tantas personas, sino más bien tengo como registros, tengo libros de tal con vez. mis presentaciones de las sesiones, eso sí, ¿no? Em, pero sí, o sea, creo que esto que dices, mucha gente se acerca ya no solo, o sea, porque hay muchísima gente formada y con internet puedes ya trabajar con todo el mundo. Ajá. También hay mucha gente que se acerca por dos razones. Porque le caigas bien, o sea, sí hay un tema como de hacer clic o hacer match. Por ejemplo, Ana, mi asesora, cae bien, o sea, tú la ves en Instagram y te cae bien porque te lo cuenta todo gracioso, ¿no? Te está hablando de que van a meter un impuesto nuevo y te lo cuenta gracioso y dices, pues mira, mínimo me río, ¿no? Si ya le voy a pagar a alguien, pues Exacto, mínimo me ya la voy a me pagar. haga sufrir lo menos. Y de hecho, sus correos, todo es muy gracioso. O sea, sí te ayuda como a relajarte con un tema que en general a la gente le tensa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo que hay un tema como de elegir también al profesional con el que vas a trabajar. Uno, por formación. Dos, desgraciadamente sí por seguidores, porque hay mucha gente que veo que tiene seguidores de todos los gremios que no tienen la cualificación y la gente a veces se deja llevar por eso. Pero sí importa que tengas como cierto número de gente, ¿no? O sea, da como una sensación de confiabilidad. En mi caso sí es mucho el boca en boca, o sea, llega gente recomendada por personas que se fueron contentas con su proceso, ¿no? O que las ven y les dicen, oye, te va súper bien, que te voy a recomendar a mi terapeuta. Y así llegan, ¿no? Tengo una chica que ya le dije, te he visto todas tus amigas. O sea, muchas gracias por confiar en mi trabajo, pero ya vi a todo el grupo de amigas. Y luego hay otra parte que tiene que ver con la parte que uno empieza a mostrar como ser humano. O sea, creo que sí ya estamos en un punto en el que ya no solo eres tú como profesional, sino eres tú como persona. Y yo Sí, sí he notado un antes y un después, tanto en el libro que me comparto, o sea, en ambos libros hay extractos de mi diario personal, o sea, no solo hablo como terapeuta, sino hablo como persona, y eso gustó mucho. Era una de las cosas que más me comentaban de, me daba paz sentir que tú también viviste esto, ¿no? O sea, que tú que tienes herramientas que conoces, ¿no? Como la mente humana, conoces los procesos, etcétera, tú también pasaste por eso, ¿no? Y me da esperanza saber que si tú pudiste, entonces yo también puedo, ¿no? ajá, Y luego en los videos veo que además comparto la Irene persona que paga impuestos, que se queja de ser autónoma, que le rompen el corazón, que tiene días difíciles, que se quiere mudar porque no termina de cuadrarle la ciudad. Eso es lo que a la gente le termina de encajar, ¿no? claro, O sea, como decir, además de todo esto, es un ser humano, así es. Así es. ¿no? Y, le- Entonces, y creo que también, otra vez, ¿ves? Le diste al clavo. Creo que hay una conexión de valores también. sí, sí, Y sí, sí. no, antes nunca lo había, jamás me hubiera pasado por aquí, hasta que empecé a tener clientes que dices, puta, como, te están pagando, pero no los quieres saber. Ujú, ujú. Y es como de no, ya, y digo, obviamente ahí es prueba y error, pero sí a veces, ¿sabes qué? Prefiero paz mental que unos cuantos euros, en este caso, más. Y prefiero, ahora sí que una situación difícil, pero con mi paz mental y saber que puedo dormir bien, ¿no? Lo que decías, a saber que tengo que lidiar con personas que no quiero o que me van a hacer la vida más difícil de lo que necesito o me gustaría. Ujú. Pero sí, sí está cañón. Pero bueno, lo más importante y no lo sabía, mira, qué bonito saber que también lo compartes.
también compartes eso. Me he ido sintiendo cómoda. También es cierto que vengo de 2 terapeutas que son muy humanos en el proceso, y entonces también he aprendido eso de ahí, ¿no? Porque tú de la carrera sales solamente con la técnica, pero después es cómo le encajo a mi yo persona, ¿no? O sea, cómo sigo siendo persona además de terapeuta. Obviamente tú esa hora de sesión estás al servicio del otro, pero también veo que a veces es terapéutico compartir algunas cosas, ¿no? Porque así lo hizo mi terapeuta por mucho tiempo, y ahora que estoy trabajando con Rich, que es colombiano, que también es migrante, y cuando también él comparte cosas, en esa humanidad uno se encuentra, ¿no? Entonces no solo es el servicio, sino también la conexión que uno... Hablando de eso, es súper curioso. ¿Qué tan cierto es? Digo, creo que, o sea, no tienes ni que confirmar ni nada, pero ¿qué tan cierto es que en este caso un experto en la salud mental tiene que tener a un terapeuta o un psicólogo para también tener esta validez? Porque al final es cliente, ¿cómo se llama? Esta relación de paciente-experto también aplica de experto al siguiente al que sigue. Yo, Irene, Ajá, creo que sí, ajá, ¿no? O sea, a mí me sorprende mucho terapeutas que nunca han tomado terapia. No ajá. quiero juzgar, no quiero decir que por eso son malos terapeutas, pero yo sí creo que es importante uno estar del otro lado. No te preocupes, yo lo digo. Uno, uno, porque, o sea, al final del día, cuando tú te sientas, tú tienes que estar en un lugar de mucha estabilidad, de mucho autoconocimiento para que tu propia información emocional no se cruce con la del otro, ¿no? Está súper complejo, Para ¿no? poder separar, ¿no? Y por el otro lado, porque al final del día, o sea, para tú poder ayudar a alguien a ganar herramientas, estabilidad, eh, atravesar o transitar un duelo, etcétera, es importante que tú también lo hagas, ¿no? Ujú, Entonces, yo sí creo que es importante, o sea, trabajar en uno mismo, y también creo que muchas de las cosas que he aprendido que más sirven, las he aprendido en mi propio proceso, más que en una clase. O sea, no voy a demeritar para nada la formación que tengo, la volvería a hacer, un par me los quitaría, pero fuera de eso, y soy alguien que además ve la formación como algo constante, ¿eh? O ujú, sea, de hecho, gracias, esto ya es personal, pero lo comparto. O sea, mi terapeuta en algún momento me dijo, prohibido formaciones este año, porque lo estás haciendo desde el síndrome del impostor, desde esta sensación de que no eres lo suficientemente buena, necesitas como hacer las paces con lo que sabes. De hecho, hasta fue el parar, porque ya no venía de un lugar sano, sino venía de un lugar de me hace falta, me hace falta, me hace falta, ¿no? Y ya viene desde un lugar más de placer. De hecho, volví a hacer un curso ahora sobre trauma, fue un congreso, y lo disfruté un montón porque llevaba un año que no había hecho nada, ¿no? Pero, pero sí creo definitivamente que además de la formación, la experiencia personal, al menos en mi profesión, sí es importante y ujú, necesaria para las personas. O sea, creo que es una gran responsabilidad, y no solo basta con una teoría o una técnica, sino también requieren ellos de la integridad y claro. del equilibrio, ¿no? De hecho, en momentos difíciles de mi vida, sí he pausado. O sea, cuando se murió mi abuela, sí cancelé, creo que por 2 semanas sesiones, porque yo no estaba en el lugar para acompañar. Y también cuando tuve la ruptura de pareja con mi expareja, me llegaron un par de casos que dije, yo este caso no lo puedo tener, porque estaban trabajando justo lo que me había hecho terminar mi relación, que era el tema de decisión de tener hijos. Entonces les dije, siento que no estoy en el lugar para poder acompañarles, y los referí, ¿no? Entonces uno también tiene que ser consciente de qué puede y qué no puede hacer, Ujú, ¿no? ujú. Y esta parte es un superpoder. Digo, no sé si tú lo fuiste descubriendo poco a poco o te cayó, pero el tema de vulnerabilidad está cañón. O sea, y para hombres es un tema tal vez más complejo. Ves que está ese tabú de que los hombres no comparten emociones y todo eso. Eh, para mí el tema de vulnerabilidad es de, pues solamente estas son las, o sea, sin verse débil, puedes decir, hey, esto es lo que sé, esto es lo que puedo hacer y te puedo ayudar muy bien en esto no tanto, pero lo puedo trabajar, pero esto es el paquete, no hay más. Es lo que te decía, ¿verdad? No hay más. Esto es lo que hay. ¿Quieres trabajar conmigo? ¿O quieres hacer algo juntos? Y ya eso es lo que aprendí eventualmente, fue decir como dejar ir, porque al final tú no puedes controlar lo que la otra persona quiere o decide.
más bien puedes influir en el mejor de los casos, pero no puedes, lo que decías, ¿no? De locus externo, no puedes controlar todo. Entonces, para mí fue de, oye, si resonamos, va a pasar. Yo soy de esa idea. Y si no, pues a seguirle buscando. Sí, vulnerabilidad y límites, saber, o sea, y límites ya no solo para saber si estoy en un momento para acompañarte o no, si puedo acompañarte con ese tema o no, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hay temas que no trabajo y entonces ahí refieres, ¿no? O sea, también como esa confianza de decir, esto no me hace mal profesional, pero no puedo trabajar todos los temas, ¿no? Y por el otro lado, también el límite en el tiempo, o sea, creo que algo que me pasaba mucho al inicio es que trabajaba muchísimas horas a deshoras, o sea, trabajaba 6 de la mañana, 11 de la noche, o sea, tenía una locura de horario porque estaba como yo acoplándome a, ¿no? Las zonas horarias de pues, las personas que acompañaba y trabajaba viernes, sábado, o sea, no descansaba ningún día y fue como decir, si yo sigo así, voy a terminar dando un mal servicio y me voy a terminar quemando yo. Entonces también tiene que haber una lectura de decir hasta dónde sano mi proyecto para que siga creciendo y siga haciendo sentido, ¿no? Entonces ahí fue poner límites de descanso viernes y sábado y rompo esos límites solo en casos de emergencia, ¿no? Una paciente se le murió la madre a distancia. Obviamente la vi un viernes, ¿no? O sea, hay cuestiones humanas que digo, por supuesto que te veo, tranquila, ¿no? Pero en general es algo que no suelo hacer. Y es un límite que primero tuve que ponerme a mí y luego, obviamente, a los demás, ¿no? Entonces sí, creo que es un tema de vulnerabilidad, de reconocer que antes que cualquier cosa, terapeuta, médico, lo que sea nuestro proyecto, antes que nada somos personas y que primero tiene que estar bien el yo persona para poder estar bien para el proyecto, ¿no? Y límite también con los otros. Estas son mis tarifas, estos son mis tiempos. Si no, está esto que hablábamos de lo que me mostraste en la grafiquita, se me fue el nombre, ¿no? La escala de valor. Ajá. La escala de valor, están estos otros servicios que son más asequibles, que acercan las herramientas, ¿no? De una manera más viable para quien no se puede permitir un proceso de terapia. Y está todo lo gratuito del canal, ¿no? Y también refiero a veces a instituciones o ONGs. Uno, porque las horas son las que son y yo no puedo acompañar a tantas personas como me buscan y también porque vivo en España y el autónomo es muy caro y pues ni modo, estos son los costos, ¿no? Entonces, bueno, sí, como límites, valorar el trabajo, vulnerabilidad, o sea, creo que es un todo y uno lo va aprendiendo con el tiempo. O sea, yo por supuesto no manejaba las cosas como las manejo ahora, como las manejé en el inicio, ¿no? Y fui aprendiendo a base de prueba y error, de ver a otros profesionales, de confiar en mi trabajo, de confiar en mi método, de seguirme formando, de seguir colaborando con otros especialistas que me decían, oye, así, no, así sí, ¿no? Ana fue la primera que me dijo, cobras muy barato. O sea, ella me dijo como, no puedes cobrar esto. O sea, uno, porque no te van a dar los números, pero dos, porque la gente de tu gremio, con el nivel de especialidad que tienes tú, cobran tanto. Esta es la base mínima, ¿no? Y ahí te lo empiezas a creer, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que hubieras pensado, la gente empieza a elegirte más cuando tú te eliges más, cuando tú te das un valor, ¿no? Y Sí. eso para mí es como satisfactorio, como a más he creído yo en mí, más la gente ha creído en mí. ¿No, ¿No? ¿No crees que es un poco, digamos, irónico que a veces tenemos esta idea de, no, pues hay que dejarlo barato para la gente que no alcanza? No, obviamente es una inseguridad propia, obviamente, pero al mismo tiempo es como, bueno, pues me quiero dar a probar, quiero salir al mercado. Son muchas, muchas incógnitas, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a hacer de tal forma de que todos ganemos. Y luego ese approach tiende a ser el que no funciona. Y cuando dices, ¿no? Que empiezas a poner límites, empiezas a poner tus precios y decir, esto funciona para mí y si no, no hay de otra, pareciera que las personas escuchan, ahora sí le puedo comprar. ¿Sabes? Como que está todo al revés. Un poco sí, no entiendo esa estrategia. O sea, por el otro lado, creo que sí es importante cuando es posible hacer asequible, o sea, en esta escala de valores, hacer asequible el servicio para todo el mundo. Obviamente, yo no soy una ONG ni una fundación y para eso están las instituciones públicas a las cuales les pagamos impuestos Sí. para dar ese servicio, ¿no?
Y para mí sí es como, yo no quiero solamente poder ayudar a la gente que se puede permitir una terapia y por eso abrí el canal e intento hacer contenido de valor. Para eso también creé los libros que, uno yo no sé resumir, pero son 400 y tantas páginas, porque no quería que fuera solamente como un embarrón, quería que tuviera herramientas y por eso tiene ejercicios, tiene preguntas, ¿no? ¿Cómo se llama otra vez? Ni de aquí ni de allá o Not From Here Nor From There, versión inglés. Estamos Wow. trabajando en audiolibro y ya también firmamos convenio para la versión en francés. Entonces, bueno, vamos ampliando, ¿no? Y luego también por eso creé el workshop online y estoy creando la escuela online de parejas, porque sé que no todo el mundo se puede permitir terapia, ¿no? Y para mí sí es importante, o sea, para mí sí es como vivimos en un mundo que necesita sanar la forma en la que nos relacionamos. Y entonces mi manera de hacerlo viable y asequible y fácil de llegar es pues a través de la escuela online, ¿no? Por ejemplo. Y también simplificar pues que las horas son las que son, lo que te decía. Pero sí, definitivamente, perdón que divaga a veces, pero No, está bien. a más valoramos nuestro trabajo, nuestro tiempo, nuestro conocimiento, la gente también lo valora y reconoce, ¿no? O sea, hay gente que me dice, Irene, para mí esto es una inversión en mí, ¿no? Ujú. Y eso me gusta muchísimo, que la gente se va contenta del proceso, que se va con, o sea, que no lo piensa como un gasto o una pérdida de dinero, sino como algo que le ayudó a hacer una mejor versión. Y tan lo va así que es gente que luego regresa por otros temas, ¿no? Eh, Pacientes y personas que acompañé en México cuando empecé, me buscan online. No, es que yo ya sé que contigo es a la segura y ahora quiero trabajar esto. Entonces, para que la gente regrese contigo Ujú. un proceso, habla que la gente sí le sirvió, ¿no? Lo que aprendió en su momento, la herramienta que le diste, lo que trabajó en la profundidad, etcétera. Entonces, también el propio trabajo va hablando Claro. de lo que uno hace. ¿Sabes algo que lo aprendí de un coach en Australia? Una vez me lo dijo, y creo que yo le hice la pregunta, si mal no recuerdo. Le dije, siento que estoy tomando algo de alguien cuando cobro. Me acuerdo, yo lo pregunté, me acordé. Ya tiene rato. Que siento, como que me siento culpable de pedir, no pedir, de dar un precio, ¿no? Y ahorita me acordé, con lo que estabas contando, me acordé lo que me dijo, y dijo, lo que mencionó fue, tú no es, no, sí, al revés, es, ¿cómo se dice? Es egoísta, ¿cómo se llama? Egoísta, egocéntrico, De- self-centered, Ajá. ese tipo de, o sea, es egoísta que tú decidas que alguien puede pagar o no pagar. Mm, Y yo así de, ay, güey. Y yo, ¿me puedes decir un poquito más, por favor? Y dice, sí, es que tú estás diciendo lo que alguien puede o no puede. Y mm, lo estás haciendo acerca de ti. No es, y literalmente es acerca de ellos. ujú. Y yo así de, wow. Entonces, Gente. Y sí. creo que ahí hay un tema cultural, o sea, sé que este es un podcast justo como enfocado a mexicanos, y creo que, o sea, hay muchas cosas que están mucho en la narrativa Ujú. coloquial y cotidiana que nos hacen vincularnos desde un lugar de no merecimiento del dinero, ¿no? El que no tranza no avanza. Entonces, ¿qué? Si estoy avanzando, ¿estoy transeando? O sea, Sí, y te estoy poniendo esa porque es la que me viene, pero Em, sí, es cierto. seguramente si nosotros le rascamos como la narrativa laboral, económica del mexicano, vamos a encontrar muchas creencias que nos limitan a la hora de recibir y vincularnos con el dinero, porque Ujú, también, o sea, yo como terapeuta sistémica pienso que todo es un vínculo y al ujú. final del día sí nos relacionamos con el dinero. De hecho, hay mucha gente con la que ya está en el extranjero y tal, y trabajo lo que aprendieron en casa respecto al dinero, respecto a merecer, respecto a tener, ¿no? Como esta sensación de que tengo que matarme para tener dinero, o esta sensación de que no tengo suficiente. Y a veces tienen que irse a lo que escucharon de chiquitos en la mesa mientras cenaban y escuchaban a papá y a mamá hablar, o lo que les decían a ellos mismos, o cómo veían a papá y a mamá vincularse con el dinero ahora en el extranjero para poder apreciar y disfrutar el dinero que ganan. O sea, muchas veces también eso es lo que trae la migración, que nos vamos a otro lugar del mundo, Sí. kilómetros de distancia, que nos va bien, ¿no? Que tenemos una vida
privilegiada, acomodada, obviamente tras mucho esfuerzo, ¿no? Sí, no regalado. Eso sí. Hay algo, y lo he trabajado, es el tema que han venido a terapia a trabajar, no una, sino varias veces, o que termina saliendo, el decir, no me le estoy creyendo, o creo que estoy estafando por cobrar más, o veo que cobro menos que los locales. Esto lo he visto mucho. Que al inicio puede ser una estrategia como de darme a conocer y que me elijan a mí por barato, pero después ya no es sostenible, ¿no? Ajá. Entonces, como para hacer esa transición, me viene mucho una clienta que estoy acompañando actualmente que me decía, desde que me permití subir mis costos, siento que me está yendo mejor esto que hablábamos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto tiene que ver con una mentalidad del mexicano respecto al dinero? Y creo que tiene mucho que ver también con el malinchismo, con que nos hicieron creer que lo de afuera es mejor. 100%. Y algo que trabajo mucho, no solo con mexicanos, sino con latinoamericanos que acompaño, es recordarles que como migrantes, sí, hay que aprender el idioma y tal vez hay que homologar papeles para que te tomen en cuenta en el mercado laboral o para que puedas emprender, pero que tenemos una gran ventaja que si no nos empoderamos y nos apropiamos de ella, el trabajo nos come, ¿no? Que es, tú tienes otra visión totalmente diferente que puedes aportar. Claro. Vienes de otro mundo y tú puedes traer la novedad que no hay acá. Y cuando uno se apropia de la ventaja de ser migrante y lo deja de ver como desventaja y deja de ver al otro como superior, ¿no? Las cosas empiezan a cambiar. Y a mí me pasó cuando, de hecho, así me convertí en terapeuta de expatriados, nunca, y de migrantes, nunca fue algo que yo tuviera como un plan. Ajá. Más bien, un día, esto es historia personal, pero es real, dejando papelitos de niñera en una escuela privada bastante fresona, pija, como dirían aquí en España, estaba dejando para cuidar niños, ¿no? En ese periodo en donde dejé de trabajar en la ONG y tal. Y puse ahí que era psicóloga, que, o sea, que había trabajado en taller de inteligencia emocional con niños en México, o sea, pues sí, que podía ofrecer algo más, ¿no? Y que podía ser niñera en inglés y en español porque era una escuela internacional. Y un papá me dijo, yo no voy a guardar tu papel para niñera, yo voy a guardarlo para mandarte gente. Y él me mandó a la primera familia de Estados Unidos, eran americanos, y fue la primera familia que le di terapia en inglés, y de ahí se empezó a correr la voz. Y ahí fue como, empecé como terapeuta, la escuela me empezó a mandar porque se enteraron de mí. Y así fue como empezó todo, ¿no? Y ahí que fue que yo empecé a creérmela y que yo ahí me apropié de una gran ventaja, ¿no? En España no tienen tan buen nivel de inglés como en México. En México, pues somos vecinos, ¿no? Pelis, estamos más, me viene en inglés, used to, o sea, estamos más, como acostumbrados a tener clases en inglés, a consumir el inglés desde tempranas edades. Aquí es algo que todavía la gente está empezando a integrar. Y para mí eso fue lo que me diferenció, que yo sí podía dar sesiones en inglés y los terapeutas locales no. Y eso fue a mí lo que me permitió empezar a trabajar. Mira. Entonces, cuando nosotros nos apropiamos de lo que es un diferenciador, de lo que los locales no tienen y que nosotros podemos ofrecer, que trabajes en una empresa también, tu mirada creativa te va a permitir dar otras soluciones, otras estrategias. En vez de sentirme chiquito porque yo no sé lo que todos saben, al contrario, tú sabes lo que no todos saben. Uh-huh. Utiliza eso. Claro. Justo, lo dijiste perfecto otra vez. Qué bonito plática. Voy aquí con el ego altito. No es el ego. De hecho, digo, ahora en el trabajo me han dicho varias veces, creo que te mencioné, en este nuevo rol que empecé en noviembre del año pasado, y una de las cosas que me han dicho reiteradamente es, tú vienes con ojos frescos. Uh-huh. Tú vienes con experiencia, digo, un poquito de mi perfil. Trabajé en Uber, en Revolut, en SAP, en Audi, uh-huh, en DHL, y tú vienes con una experiencia y una perspectiva muy diferente. Nosotros no tenemos esa experiencia, ni esos ojos, ni hemos visto lo que tú has visto. Mantén y comunica eso porque es lo que nos va a hacer o nos va a aportar valor. Uh-huh. Y obviamente la talacha del día a día, lo que hay que hacerse. Uh-huh. Pero ¿cómo le llamas? Bueno, sí, no esta visión, esta perspectiva, ¿no? Así es. Este diferenciador, que a lo mejor no es uno, sino son varios, que de hecho también luego por eso te contratan, porque obviamente mientras tengas más, pues más valor percibido tienes. Uh-huh.
Entonces, como, oye, ¿sabes qué? Sí, por favor, o sea, sí. Y dicho y hecho, o sea, yo les tomé la palabra y en una de las, llevamos como 2 o 3, tenemos reuniones mensuales, estamos viendo cómo vamos y todo eso. Y en una de esas les digo, a ver, ustedes me contrataron por esto y esto, pero también por mi experiencia como emprendedor y en negocios. ¿Cierto? Cierto. Ok. Pero me le digo que lo están cagando. Es que yo hablo diferente, o sea, si es de negocio a negocio, puedo hablar diferente que como empleado a empleador. Ujú, Entonces dije, ¿esta reunión es preso? Sí, ok. Cambio la gorra ujú. y digo, al final es un respeto mutuo, ¿no? Que está muy interesante. Antes no lo hubiera hecho, antes no me la creía. Sí, sí, o sea, la migración nos puede hacer tocar nuestras inseguridades. A mí me ha hecho tocar mi síndrome del impostor, pero también me ha ayudado a esto que te digo, ¿no? O sea, no es como que solamente ha existido esta parte, han habido ambas, ¿no? Pero es cuando tocas el síndrome del impostor que te hace ver este otro extremo, decir, oye, yo puedo aportar cosas que nadie aquí, ¿no? Ujú, Y si bien no soy la primera en hablar de duelo migratorio, pero sí soy de las primeras en hablar de duelo migratorio de esta manera como más cercana, más humana, menos como con etiquetas súper técnicas, que ujú. José Bachotegui ha hecho un gran trabajo, pero a mí lo que me pasó con su libro, perdón José, si escuchas esto, no, no creo que lo escuches, pero bueno, a mí lo que me pasó es que lo sentí muy frío. Ajá. Claro, él es catalán, él lo escribió desde él, yo, psiquiatra, médico, investigador, tal, pero yo en mi experiencia migrante dije, ay no, o sea, me pareció hasta insensible, entonces dije, hay cosas súper valiosas y rescatables, yo las voy a mexicanizar Ujú. y las voy a, obviamente, a contar desde mi voz y desde mi perspectiva. Obviamente lean el libro de José Bachotegui, no estoy diciendo que no, pero lo que voy es que a mí me generó eso, ¿no? Y una de las cosas que más ha movido es esa parte emocional, el meter testimonios, el meter voces de migrantes, la mía propia, hablar de, o sea, no solo decir, esto es duelo migratorio, no, vale, cómo lo viví y lo difícil que fue cuando se murieron mis abuelos y yo estaba a distancia y la crisis existencial que me dio de decir qué coño estoy haciendo con mi vida, ¿Y qué ¿no? hago aquí? Entonces, todas esas cosas han hecho el libro más cercano, Claro. ¿no? Y eso es lo que ha gustado, ¿no? Lo que la gente me escribe normalmente no es, sí, les ayuda a nombrar, pero no me han dicho como gracias. No, el capítulo en donde cuentas de tu abuelo, cuando cuentas qué tal o cuando cuentas que, ¿no? Entonces, utilizar tanto nuestra personalidad como o sea, justo lo que nos diferencia, en vez de verlo como un problema, en vez de querer ser igual a los locales, utilizar ser diferente a los locales Excelente y punto. obviamente entender que, por un lado, tenemos que integrarnos y hay cosas que sí vamos a tener que adaptar o acoplar, ¿no? Asimilar e Ujú. integrar, pero hay otras cosas que no tenemos que perder porque justo eso es lo que nos da nuestro valor y lo que nos ayuda a darle aportar a la cultura de acogida, ¿no? O sea, yo puedo aportar desde lo que me diferencia, ¿no? Claro. Entonces, ahí es apropiarnos como migrantes. Creo que eso es algo que nos falta mucho y que cuando nos damos cuenta, sí es ese switch que cambia nuestra manera de enfrentarnos, sobre todo a la parte profesional, ¿no? Está cañón eso. Digo, gracias por compartir. Digo, ahorita ya, tan solo esta mensaje que estás compartiendo ya me está afectando positivamente. Primero, porque otra vez me hubiera gustado escucharlo antes. Es como 10 años tarde, maldita sea. Pero bueno, ya estamos aquí. Y bueno, pero por un lado, creo que, ¿cómo? Es que lo dijiste perfectamente. Ah, por cierto, tal vez no te lo mencioné, pero algo que me gusta hacer es sacar o abstraer de lo que están diciendo, tratar de sacar como tipo, este es el punto. Ujú, Y todo lo demás es no sé, la estrategia, la narrativa, la experiencia que lo hacen y lo enriquece. Pero la parte abstracta que acabo de tomar es, tú no tienes que ser como ellos, tú tienes que ser tú. exactamente. Y eso es por un lado. Y el otro que acabo de, que también sé que lo que acabas de decir es, ¿cómo fue? Cuando tú dijiste algo así, cuando te vas al extranjero, empezó a incrementarse mi nivel de impostor, el síndrome del impostor, porque ya lo teníamos de una u otra forma. Ujú, Pero interesantemente, a pesar de que se siente de la chingada, se siente horrible, luchas contigo mismo mientras tienes que comer y ganarte el pan y todo eso,
cuando sales del país es cuando más te conoces, cuando más chance tienes de volverte a hacer, ¿cómo se llama? Cuando te tienes que transformar. La reconstrucción de la identidad. Ándale, mira, gracias por las palabras. Eso es lo que hasta ahorita he dicho. Si no me hubiera salido, no sería la persona que soy. Ese Jamás es, hubiera llegado al mismo punto. ese es uno de los grandes regalos de la migración. O sea, si bien tiene el duelo y como todo este tema de burocracia y de adaptarte y de cómo construir una vida nuevamente, pero una de las grandes ventajas o que yo siempre la recuerdo y la veo en mí, la veo en las personas que he acompañado y creo que sí o sí pasa es que una vez que tú te sales de tu país, una vez que tú migras, no hay manera de que vuelvas a ser el mismo y te ayuda a preguntarte muchísimas cosas que no te hubieras preguntado, porque en nuestro país vivimos como en esta burbujita en donde es lo que es y no lo cuestiono, Así es. pero cuando veo otra realidad, otra cultura, otro yo, otra experiencia, me cuestiono todo y eso me da la segunda gran posibilidad que es definir una vida de forma consciente. Con Decir, diseño. esto sí lo quiero, esto no lo quiero. O sea, nos da un poder de decisión tan brutal que nos ayuda a tener una vida muchísimo más em, como hecha a la medida. ¿No? Yo Hecha como lo he visto es por diseño o por accidente. Escoge. ujú, 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 ujú. Total, ¿no? O sea, yo me he preguntado cosas, yo me he preguntado, tal vez si no hubiera salido de México, no me hubiera preguntado si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer, hacia dónde iba a ir, tal vez no hubiera creado mentes, o sea, las grandes cosas que hoy tengo no las hubiera creado si no me hubiera ido. Mi libro, Ujú, Mentes, que fue un salvavidas para mí de mantener, Mentes empezó siendo un blog en el que escribía ujú. y que era mi manera de mantenerme conectada en la psicología mientras trabajaba de todo, pues, turístico, tiendita mexicana de artesanías, porque trabajé de todo, hice de todo, niñera, y para mí Mentes, que hoy es el nombre de mi proyecto y mi espacio, ¿no? Que abarca muchas cosas, ¿no? Abarca los libros, abarca los cursos, etcétera. Pero para mí fue un salvavidas decir, al menos esto voy a hacer que me mantenga apegada a la psicología, escribir, Ujú. ¿no? Que como yo te dije, para mí escribir viene siendo terapia desde hace mucho tiempo. Entonces fue lo que siempre me ha salvado y eso fue Mentes, ¿no? Entonces, em, en definitiva, creo que cuando nos vamos, nos invita a reconstruirnos. Ujú. Y siempre que tenemos que reconstruirnos, nos permite decir, esto sí es valioso y quiero que siga formando parte de mí, ¿no? Que es mucho la esencia y los valores. Y esto otro me puedo, o sea, mucha gente viene justo a trabajar después de que se va del otro país a sanar muchos patrones familiares. Mucho de también que trabajo después de la parte como de duelo, viene como, oye, y salió a la superficie todo esto que creo que no quiero. Ujú. Entonces, también nos permite decir, no quiero criar así, quiero no tener hijos, quiero no vivir así, mi relación con el dinero, quiero desaprender lo que me enseñaron en casa, mi mamá o mi abuela o mi abuelo o mi papá nunca descansaban, eran tenían una hiperproductividad, eran súper exigentes, yo quiero vivir diferente y es sanar, empezar a descansar, empezar a pausar. Entonces, irnos, por supuesto que nos permite ser otros. Yo Ujú. siempre digo que la Irene que se subió a ese avión se murió. Y ¿Verdad? oh, qué bueno, qué bueno porque sí creo que la experiencia y la distancia y los retos y todo me ha llevado a, pues sí, estar como muy conmigo en esta reflexión de cómo me vale la pena vivir esta Ujú. vida. ¿No? ¿No te parece un poco, o más bien no te pasó cuando llegó el momento que tuviste que aceptar y decir, ya, hasta aquí llegó esta persona? Ujú, sí. Ese momento, digo, no sé cómo llamarle, tal vez tiene un nombre, que es que para yo poder seguir al siguiente paso, a la siguiente etapa, esta ya no tiene que estar, o sea, ya tengo que dejarla ir. Y Ujú, es ese apego tan fuerte que dices, puta madre, estoy abandonando veintitantos años de mi vida ujú. para algo que ni siquiera sabes qué es, ¿no? Totalmente, totalmente. Para mí hay una sesión que ya no me acuerdo si esa frase la dijo Caro, la dije yo, pero salió de la sesión y para mí fue como una de estas cosas que sigo llevando en la mente es
la vida que quieres necesita un sacrificio, el viejo tú. Ujú. Y la vida que he ido construyendo cada vez más alineada a mí, es una vida que cada vez, si bien nunca va a ser perfecta, pero es una vida que me da paz, ¿no? Ha requerido que sacrifique muchas de esas viejas yo, ¿no? O sea, creo que también es un proceso de como de soltar para poder ser, ¿no? Dejar ir para que puedan nacer estas otras versiones. Te, Entonces, te sí. puedo contar cómo bueno, yo lo aprendí por una analogía. De hecho, me he dado cuenta que yo aprendo demasiado bien con analogías. Entonces, el punto, más una analogía. Esta parte la aprendí con esta analogía, que es, todos tenemos, es como en un bosque, ¿no? Imagínate un bosque y es como por temporadas, durante, digamos, primavera y verano, todo bonito, todo verde, luego viene otoño y está siendo amarillesco, etcétera, etcétera. Después viene el invierno, pero normalmente cuando es invierno, en esa temporada de transición, es cuando hay mucha madera muerta. Ujú. Y cuando empieza la siguiente temporada, que es primavera, verano, es cuando empieza a haber fuegos o, ¿cómo se llama?, incendios forestales. Entonces, mucha de esos fuegos forestales es por la madera muerta que está ahí y estorba y genera mucha suciedad. Entonces, eso lo aprendió un psicólogo canadiense, por cierto, y dijo, todos tenemos madera muerta. Y dijo, pero muchas personas tienen un 90 o 95% de madera muerta y luego se andan preguntando por qué no florecen o por qué no brillan. Y yo así de, ¡ah! Entonces, ahí lo que dijo fue, busca cuál es eso que estás arrastrando, eso que te está afectando, eso que no quieres dejar ir, eso que sabes que te está generando problemas de cualquier forma, ¿no? Puede ser profesional, familiar, de comida, de vicios o lo que sea, Total. y empieza a limpiar y vas a ver cómo va a empezar a mejorar tu vida. Yo dije, mira, yo no sé si es cierto o no, porque al final es una analogía, pero quiero que mi vida mejore o que cambie, déjame empiezo por ahí. Y de repente, ¡pam! ¡Pam! ¡Pum! Y es como de, órale, Ujú. un cambio. Sí, sí, y pensando nuevamente como en los migrantes, ¿no? En los mexpats. Ujú. Sí. O sea, al final, si hacemos la analogía de que la migración, que es una decisión de vida, como un viaje, siempre digo que el sobreequipaje de Iberia o de cualquier aerolínea son 50 euros, $50, pero el sobreequipaje emocional viene con nosotros, o sea, no es que nos movemos y dejamos ahí toda esa madera muerta. La madera muerta viene con nosotros y estás cargando ahí troncos enteros, ¿no? Todo ese sobreequipaje que si no te haces cargo de él, te va a seguir haciendo pesado el viaje, ¿no? Muchas veces ya ni siquiera es la reconstrucción lo que es pesado. Eso es temporal, es trámite y todos tenemos que pasar por procesos en el país en el que estemos, ¿no? Más complejos, menos complejos, en diferentes idiomas, en los mismos, pero lo que sí o sí nos vamos a tener que enfrentar es eso sobre equipaje emocional, ¿no? Y mucha gente dice, es que pensé que al irme iba a dejar esto de lado y se dan cuenta que al contrario, que pesa con más fuerza. Ujú. Migración, si bien nos pone en ese lugar muy incómodo, pero también nuevamente se puede ver o como un problema o como una oportunidad. Ujú. La migración nos invita a hacernos cargo de cosas que tal vez seguiríamos evadiendo y evadiendo o haciendo lado, no queriendo ver, ¿no? O poniendo como al fondo del cajón, ¿no? Y ahí no lo veo. Y la migración te las pone de frente. Ujú. Sí, no hay forma. A veces en la cara, ¿no? Entonces, la migración nos ayuda justo eso, a liberar nuestro equipaje, a hacer el viaje más ligero, porque cuando estás al otro lado del mundo, te das cuenta que entre menos lleves, Sí. más disfrutas, ¿no? Y eso no solo aplica para cosas, sino también aplica sobre todo para todo lo emocional, ¿no? Sabes que, complementando con lo que acabas de decir, hubo una parte, digo, tiene varios años, yo creo que tiene por ahí de 8 años, no sé, pero me acuerdo que hubo un momento que lo que estabas describiendo, estás del otro lado del mundo, tienes que confrontarlo, está ahí. Me Ujú. acuerdo que hubo un momento en mi vida acá en Alemania, no me acuerdo en cuál en específico, porque viví en Stuttgart y ahora en Múnich, pero hubo un momento que dije, o sea, estaba que me cargaba el payaso, ¿no? Yo, ya Diosito, ya llévame. Y de repente, hablando con mis papás y diciéndoles como, no, todo está bien, todo está bien.
Y Mm, por dentro era así de, puta, mami, papi, ayuda, ¿sabes? Como que realmente quieres ese soporte emocional, quieres esos amigos, familia, yo qué sé, ese momento donde dices es que no puedo o se me está cayendo, se me está derrumbando el mundo y ponerle buena cara y decirles, no sé cómo le voy a hacer, pero de una u otra forma lo voy a sacar. Y la otra es de, por más que me quisieran ayudar, no, ujú. Exacto. es mi proceso. Eso es de las cosas más cañonas que ahorita que estabas mencionándolo me acordé. Sí, o sea, ahí me viene mucho tres cositas. Uno, o sea, nadie va a hacer el proceso por nosotros, o sea, sí, no, o sea, como que la migración nos enfrenta a esa soledad y esa autonomía, pero también nos hace más independientes, pero al mismo tiempo sí nos lleva a esto que tú decías de ser vulnerables, o sea, no fingir que estamos bien, que es algo que suele hacer muchísimo el migrante, como por no preocupar a la familia, y que creo que juega en contra. Y siempre, o sea, por un lado es, no porque finjas que todo está bien, va a cambiar, y Ujú. por el otro lado, ¿qué tanto no les estás dando la oportunidad de estar para lo que querrían estar? O sea, siempre recuerdo esta parte de, les estás quitando la oportunidad de apoyarte. Es egoísta, ¿ves? Si le preguntáramos, hiciéramos una encuesta a la familia de los migrantes de querría saber si tiene un problema o no, la respuesta siempre va a ser sí, Ujú. que lo prefieren por mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tanto les estamos defendiendo, entre comillas, de algo que no quieren ser defendidos? ¿Y qué Ujú. tanto eso realmente nos aleja? A la distancia física, lo que realmente hace, o sea, ayuda es la distancia, o sea, la cercanía emocional. Y la Claro. cercanía emocional no solamente se construye con lo bonito, también sobre todo se genera en lo incómodo, ¿no? Y tenemos que recordar que somos seres gregarios y que nuestro sentido de supervivencia, ya ahí ya me estoy yendo a algo más de sistema nervioso, es cuando, o sea, cuando siento que estoy en grupo, ¿no? Y aunque esté lejos, pero si me siento apoyada o apoyado, me voy a sentir más segura, no Ujú. me van a dar estos picos de ansiedad o estas crisis que me pueden llegar a dar si me lo intento guardar y hacer como que nada pasa. Entonces, algo que sí creo que tenemos que aprender los migrantes es a compartir a distancia todo, lo cómodo y lo incómodo, Ujú. ¿no? O sea, cuidar los vínculos, cuidar las conexiones, y esto se hace compartiendo lo bonito, sí, la fotito del título, de tu nuevo contrato de trabajo, de tu nuevo permiso de conducir, de todas esas cosas que son logros gigantes al otro lado del mundo, en otro sistema, ¿no? Pero también compartiendo el día que no estás bien o que estás en el médico o que te sientes triste o que te sientes solo, ¿no? Sobre todo esos, porque Sí. aunque el otro no pueda cambiar y aunque sea nuestro proceso esto que decía, sí. O sea, por supuesto que no va a ser que el otro lo haga por nosotros, pero sí nos va a conectar. Y sí también es permitir que el otro ayude como puede o como quiera, ¿no? Y ahorita me hiciste, fíjate, que todas estas pláticas a mí siempre me encantan, porque ahorita me hiciste darme cuenta de que cuántas veces me he perdido de ayuda por Ujú. no dejar que entre, ¿sabes? Como Claro. literalmente, o sea, es a propósito de no, tengo que mantenerme y, o sea, no por demostrar una cara fuerte, sino más bien es como, es mi responsabilidad, no es la de ellos, pero al final del día, y eso también, ahora que lo estoy pensando, lo he oído, cada vez lo he compartido más, pero sí, ahorita fue como de, creo que necesito más de eso. Sí, no, y esto que decías, o sea, al final del día como que nos han enseñado a ser duros, a poder solos, sentimos también que si somos vulnerables, entonces o sea, como que nos vamos a romper y más bien nos rompemos por hacernos los duros, ¿no? Entonces, es recordar que una verdadera conexión y una relación sana viene de la simetría, Ajá. del dar y el recibir ayuda, Ujú. del ser escuchados y escuchar. Si yo no cuento, estoy cortando, le estoy haciendo asimétrica, ¿no? No solo no estoy recibiendo ayuda, sino le estoy quitando el poder estar a la otra persona. Y Ujú. eso es injusto, Ujú. ¿no? Entonces, los vínculos reales vienen de las conversaciones incómodas, ¿no? Y eso aplica para parejas, ¿no? Esto de las parejas sanas discuten, saben discutir,
se sienten seguras dentro de la discusión, no es no discutir, al Evitar el contrario, conflicto. saben tener discusiones, pero esto aplica para todo tipo de vínculos, aplica para la familia también. El trabajo, 100%. Pero también respetando más a la gente con la que más discutes. Total, total. Oye, ahorita me vino a la mente algo que, digo, primero estamos hablando mucho del tema de migrantes. Resulta que también tienes mucha experiencia allí. Tengo ahí dos preguntas interesantes. Una es, en porcentaje, me supongo que se acercan más las mujeres que los hombres por la ayuda. En general, ¿No? sí, pero para mi sorpresa y me encanta, y justo se lo decía hoy a un chico que cerró, se están acercando mucho los hombres y se están acercando sin ser obligados por sus parejas, se están acercando justo para mucho tema de autoconocimiento y de cómo gestionar o sea, mucho más sus sentimientos. Y yo creo que la deconstrucción masculina, o sea, esto de que en redes se maneja mucho de, y es que los hombres, y es que los hombres, digo, la realidad es otra, que ellos no, que no compartan tal vez abiertamente que van a terapia, es otra cosa, pero Ah, sí veo un incremento en los últimos años de personas que buscan acompañamiento y que son hombres. Entonces, es súper rico acompañar hombres, ver como ese lado de vulnerabilidad, ver esa deconstrucción, ¿no? Como mujer es sanador, ¿no? Como mujer feminista es bastante sanador también ahí, es el salario emocional de mi trabajo, ¿no? ujú, ujú. Sí, claro, y es un impacto directo, ¿no? O sea, y digo, no en cuanto al tema de, digamos, arreglar el tema social o político en el que sea que estemos viviendo, pero más en el tema de que estás así teniendo un impacto para las personas que lo necesitan. Eso está cañón. Y al final también creo que no solamente una persona cambia, sino la misma sociedad va cambiando, tiene ciertas necesidades y creo que también tenemos que acoplarnos a ellas. O sea, no estamos viviendo la vida de nuestros papás al final del día, son nuestras. Ujú. Y oye, y la otra pregunta, de hecho está interesante eso, es de mi entendimiento que digo, ojo, no estoy confirmando nada, solo es mi observación de lo poco que he visto. Acá en Alemania hay muchas personas, mujeres, que vienen por la pareja. Ujú. Y en cambio, los hombres, la mayoría viene a trabajar o por estudiar, o yo qué sé. O sea, en proporción es así demasiada, ¿no? O sea, es como, es negro y blanco prácticamente. Que, yo creo que más es el tema ahí de las mujeres. De cierta forma, lo voy a decir así, lo voy a decir honestamente. Me preocupa que las mujeres hagan eso porque al final se dan cuenta al final del día que, pues de cierta forma, se ponen en una situación de vulnerabilidad total Ujú. porque, o sea, lo escogieron, digamos, se fueron por amor y terminan en un problema peor del que pensaron que iban a estar. Al punto donde luego se quieren separar, no pueden, se quieren regresar, se dan cuenta que no era todo color, ¿cómo es? Miel sobre hojuelas o color de rosa, y de repente están los niños ahí de por medio y están en otro país y se sienten solas. Y eso he visto como una cosa repetitiva aquí en Alemania. Lo he visto, te lo digo, principalmente en grupos de Facebook, en grupos de donde hay comunidades. Y ahí es donde me digo, me pongo, me serio, órale, como yo no sé, a lo mejor tienes tú más esa percepción o esa experiencia o te lo han dicho, primero, ¿por qué? ¿Qué pasa o qué podrían hacer para Ujú. prepararse y no llegar así? Tal vez no estrellarse de frente. Sí, primero o sea, sí hay hombres también que migran por amor, de hecho un capítulo de mi nuevo libro va de eso, de los hombres que migran por amor, que tal vez no es el común denominador, Ujú, también porque hay pues, mucho peso social, ¿no? De tú como proveedor y tú vas a dejar tu trabajo, etcétera. Sí es cierto que suelen ser más las mujeres, pero también los hay hombres y también atraviesan por los mismos procesos, ¿no? Es cierto que al inicio, a ver, me preguntaste por el consejo, te lo voy a dar. El primero, pero después me voy a ir un poquito a algo que quiero compartir. El consejo sería migración consciente. Una migración consciente es preparar esa migración, no solo irme de, me enamoré, venga, no. Llevarte ahorros, llevar un proyecto personal más allá de la relación para que si la relación no funciona, ujú. tú tengas otro para qué de estar en otro país, porque si no es muy pesado y pone todo el peso de una decisión tan brutal, ¿no?
en la otra persona, que es ahí en donde viene como esta sensación de sacrificio, de cierto resentimiento, de todo lo que de etcétera. De todo eso va el libro, o sea, de estas etapas que he visto en todas las parejas que he acompañado estos años. Entonces, bueno, obviamente tener un proyecto, un para qué personal, hace la diferencia. O sea, no solo estar por alguien en un país, sino tienes que tener un otro para qué. Y ya no solo como migrar, o sea, en general creo que no podemos poner el para qué en una persona. Una persona no puede ser, ¿no? No podemos poner tanto peso en el amor de una pareja. El amor existe en más lugares. El amor existe en uno mismo primero, en otros vínculos. Entonces, definitivamente, prepararse económicamente, preparar el idioma para tener mayor autonomía lo antes posible, porque ¿qué pasa? Que muchas veces dependo de mi pareja para todo, para ir a la tiendita, para ir a la farmacia, para todo, ¿no? Entonces, si yo me voy preparada, al menos con 6 meses, un año del idioma, voy a poder hacer cosas sin él o sin ella, ¿no? Y eso me va a hacer sentir mejor, definitivamente, ¿no? Y también me da las armas para que si de verdad esa relación no funciona, si yo necesito como gestionar cosas, poder gestionarlas, ¿no? También hay un tema ahí de si me puedo exponer a situaciones de violencia y qué hago. Muchas veces les da miedo ir a la policía o ir a las autoridades a denunciar por miedo que les quiten la residencia, por miedo a que no les crean, porque ni siquiera pueden poner la denuncia porque no hablan el idioma. O sea, hay muchas implicaciones ahí, ¿no? Y por el otro lado, ya después, habiendo hecho la migración, pues siempre digo que es un proceso paulatino en donde cada día, o sea, poquito a poco, es importante retomar esa autonomía en todo sentido. Poder trabajar y ganar tu propio dinero. Y si no que hay un acuerdo de seguridad, o sea, por ejemplo, es muy válido quien quiere tener un acuerdo mucho más tradicional y decir, oye, yo me quiero dedicar a la casa, vale, sí, ok, ¿qué pasa si no funciona la relación, no? Y entonces tengo parejas que han hecho un acuerdo de, aquí en esta cuenta está tu nombre, tienes 10,000 euros por si lo que sea, o 3,000, o la cantidad que se acuerde para que si tú y yo no separamos, tú tengas para alquilar un piso unos meses, o para que tengas para regresarte. Esos acuerdos no los habla alguien que vive en el mismo país y es de la misma cultura. En una pareja intercultural hay cosas que sí se tienen que hablar, como lo es mucho más el tema de dinero, mucho más el tema de visado. ¿Qué tanto, oye, si terminamos, qué tanto, si estás dispuesto o dispuesta a ayudarme a mantener mi estatus migratorio o no? Claro. Qué bizarro que ahora que lo dices, eso prácticamente no se habla. Es como, no, todo va a pasar, todo va a Pero funcionar. mal o es interés, no, es seguridad. Y hay Claro. cosas que, o sea, que en el amor no podemos romantizar y hay partes del amor que tienen que ser prácticas, que tienen que ser claras, ¿no? Entonces ahí entran todas estas cosas de, y si la visa, y si tal, de aquí es generar autonomía también social, empezar a conocer más gente, que tu pareja no sea la única persona en ese país, que empieces a tener vínculos, que empieces a generar red social. Entonces mi consejo siempre es construir una vida más allá de tu pareja. Siempre, siempre, ¿no? Porque si no, Claro, si es hombre o mujer al final del día. cuando va mal, no tienes a nadie, ¿no? O todo el peso está puesto en la relación. También hay pareja, o sea, miembros, yo los llamo locales o nativos en el libro, así los denominé, que son amorosos, que tienen todas las buenas intenciones y que recae el peso emocional de todo el proceso, ¿no? Sí. Y entonces ellos dicen, oye, yo no puedo ser el todo, o sea, he dejado de ver a mis amigos, he dejado de estar con mi familia, no tengo mi espacio, me gustaría volver también a yo tener, ¿no? Como mi autonomía. Entonces, es un proceso saludable, una relación sana, podemos ser nosotros por aparte, ¿no? Podemos ser yo y tú, y podemos ser nosotros juntos. El amor saludable requiere espacio y requiere autonomía. Yo, justo el post de hoy que compartí en Mentes iba de eso, ¿no? Amar desde la libertad. Ujú. Yo no puedo amar si me pierdo en la relación, porque para que haya un intercambio necesita haber dos yos. Si yo me fusiono, yo me pierdo, En el porque otro. o Ujú. en ti, o en tu vida, o en tu realidad, dejo de poder intercambiar, De ¿no? cierta forma es como una autoesclavitud, ¿no? Un autoabandono.
Ajá, totalmente, ajá, ¿no? ajá. Entonces, Bien. sí, no podemos romantizar, y menos una migración. O sea, ahí el libro empieza así, ¿no? Como cuando, o sea, hablando de relaciones interculturales, se cruzan dos de las experiencias más romantizadas, Sí, vivir en el extranjero y amar. O sea, es fórmula perfecta para caos. mi libro va mucho de desromantizar y de hablar temas que hay que hablar, ¿no? Hay un capítulo que se llama El amor de mi visa. Hablemos de temas legales, hablemos de acuerdos. De hecho, hay un capítulo porque, claro, yo empecé ese libro escribiéndolo como pareja, pero terminé escribiéndolo separada. Ujú. Entonces, la última parte, así como los juegos de sí, ¿no? Bueno, si terminamos juntos y hay un ritualito súper lindo para hacer el cierre de haber trabajado el libro, es un workbook, está Ujú. súper padre porque cada capítulo tiene ejercicios, tiene preguntas, está bello. Me hubiera gustado leerlo y hacerlo con mi ex. ¿No te pasó de que lo estabas escribiendo cuando ya está cerrando y de repente tu lagrimita de, Pues fíjate que sí hubo ¿verdad? muchas sirenes, Sí. y hubo sirenes que me encantó leer, además que lo leí varias veces, o sea, escribir un libro, al menos el como yo escribo, es releer, ¿no? Y hubo partes que me conmovieron y hubo partes que me dolieron, o sea, sí hay muchas sirenes ahí, ¿no? La que estuvo enamoradísima, la que estuvo enojadísima culpando al ex de todo lo malo que iba en la migración, la que se integró, la que se separó. Pero otro capítulo es, y si no hay un felices para siempre juntos? Y hay un capítulo de cierre por aparte de cómo hacer cierres sanos, que es algo de lo que quiero empezar a hablar más. O sea, no siempre que nos vamos tenemos que irnos mal, no siempre que nos vamos tenemos que irnos peleados. Se pueden hacer cierres sanos y conscientes. Y de hecho también me sorprende que es un tipo de acompañamiento que está empezando a llegar a mí. Ah, Personas que dicen, oye, llevamos 2, 3 años juntos, de parejas interculturales, y queremos hacer un cierre sano y saludable, tomando en cuenta también conversaciones de acuerdos de dinero, perros, hijos, visas, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Entonces, el libro tiene ese capítulo porque sí, hay una posibilidad. El amor no es garantía. justamente, creí interesante, no lo había pensado, pero creo que eso no es que vale la pena, claro que vale la pena. Creo que cualquier persona debería de tomar esto como un, ¿cómo le llamamos? Un call to action inmediato, que es, si te vas a ir al extranjero, si te vas a casar, o estar en una relación con alguien o contigo en el extranjero, yo qué sé, pero cualquier decisión fuerte, tienes que darte cuenta o estar consciente de que puede no funcionar o que va a acabar. La O no. migración o el amor. Así es. No lo había pensado, pero es como saber que va, porque sabes, como creo que hablo por mí, obviamente, pero muchos no consideramos eso porque no lo queremos ver. Claro. Y eso lo quiere más, porque sentí, o sea, ahí es en donde espero que sea el amor o la migración la que funcione. No, yo tengo que aprender herramientas, yo tengo que hacer que funcione. Los vínculos se trabajan, a diferencia de lo que nos han contado las películas, las novelas y todo lo que hemos aprendido que le ha hecho tanto daño al amor. El amor se trabaja todos los días. Mm. Y el amor no es igual a estar siempre juntos o felices para siempre. El amor también es, te amo tanto que quiero que seas feliz y sé que no estamos, o sea, que no podemos acompañarnos en nuestros sentidos de vida, en nuestros propósitos de vida, ¿no? Que nos podemos amar mucho y hay mucha química, pero nuestros estilos de vida son súper diferentes y que para que seguir esta relación requeriría el sacrificio de uno o de ambos, ¿no? Entonces, amor también es eso. Amor no solo se ve como de viejitos juntos. Cuando hay trabajo, puede ser. Y cuando no hay diferencias antagónicas, que también en el libro hablo de los tipos de diferencias. No todas las diferencias son malas, las diferencias son oportunidades, ¿no? Son las antagónicas las que nos hacen separarnos. Yo hablo que justo lo que me hace separarme es una diferencia antagónica, que es querer hijos versus no quererlos, que fue lo que a nosotros teníamos muchas diferencias, pero la que nos separó fue esa, ¿no? Y al final, Ujú, creo que algo también que he aprendido aquí, también a causa de golpes de la vida, es si no sabes cuáles son las posibles consecuencias, ujú, pues no puedes prepararte. Más ujú, bien vas a llegar como literalmente vas a estar como un venado ahí en la media carretera y ¡pam! Y ujú, bye. ujú. Y yo creo que es también tener conciencia que también, o sea, no podemos, nunca llegamos 100% preparados, Ujú.
siempre es importante intentar ir lo más preparados a todo, al amor, a la migración, a un trabajo, a cualquier cosa, porque nos vamos a sentir más seguros. La preparación da seguridad y la seguridad es importante porque nos permite que no salga el miedo, no sabotearnos, poder ser nosotros, ¿no? Pero también hay otra parte que nos enseña la experiencia, Ujú. ¿no? O sea, porque también hay gente que, ay, pero Irene, yo es que he tomado tanto terapia, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no lo vi desde el inicio? Porque es que también el vínculo te va mostrando hasta dónde puede dar el vínculo. Claro. La convivencia nos marca hasta dónde podemos compartir. Y fracaso no es terminar una relación o regresarte a tu país hablando de migración. Ujú. Fracaso es quedarte en un lugar en el que o ya no eres feliz, o por el que dirán, ¿no? ¿De qué van a decir que regrese? ¿O qué van a decir que termine esta relación? O por miedo a lo nuevo, ¿no? O sea, decir, no estoy de gusto aquí, pero me da miedo no saber qué hay allá. Entonces, eso es fracaso, quedarme en un lugar en donde no puedo crecer, no puedo ser yo, o mi bienestar está en juego, Y ¿no? no hacer nada al respecto. Justo, justo. Irene, si te has dado cuenta, digo, tal vez ya te diste cuenta, pero un tema nos lleva al otro y seguramente nos podemos hablar horas y horas y horas. Lo bonito de esto es que obviamente no es la primera ni la última vez, siempre lo digo porque creo que a veces no me creen que en promedio dura 1 hora y media, 2, y ya te das cuenta porque es como solo nos picamos hablando de un tema o varios y ya valió, ahora sí que ya valió. Pero nada más para ir cerrando y también hacer ¿cómo decirlo? Como que sea valioso para todos y que al mismo tiempo no extenderlo más de lo normal o de lo que sea necesario, que es el punto. Imagínate que, no sé, no quiero preguntar tu edad, ese sigue siendo tema tabú, dejémoslo para otro día. No pasa nada, 37 para 38. Ok, este, tema tabú o no, bueno, imagínate que ya tienes, no sé, tipo 50 años, tienes obviamente ya unos 15, 20 años más de experiencia, vamos a decir 20 años de más de experiencia, ya escribiste más libros, ya viste más de la vida, ya conociste más personas, obviamente tu perspectiva de ahora y la de aquel entonces va a ser diferente. Aquí son dos preguntas. Una pregunta es, ¿qué le dirías a la Irene que está al día de hoy con esta perspectiva, toda esta inteligencia y experiencia que has conseguido hasta ahora y que ve que vas bien y todo eso? ¿Qué le diría? Número uno. Número dos, ¿qué le dirías? Bueno, vamos a dejarla ahí. ¿Qué le dirías a esa Irene? Vale, a esa Irene le diría, cree más en ti, descansa más, em, y sigue haciendo las cosas que están conectadas realmente a lo que sientes, Ujú, lo que me deje llevar por como lo que hace sentido emocionalmente, que ese sigue siendo el camino, que ese ujú. hasta ahora ha sido el camino, que siga por ahí. Ujú. Y creo que la segunda mejor la guardamos para otra ocasión, porque nos va a llevar otras 2 horas. No, pero es que creo que puede ser también interesante llevarlo a extender en otros temas. Pero ya con eso dicho, creo que es un momento para cerrar. ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo te busca? Eh, te, dijiste hace rato que tienes un podcast o tu canal en YouTube. De eso no sabía. Pues compártenos literalmente cómo te encuentran y en dónde dónde compran tus libros. Sí, súper, muchas gracias. Pues, gracias a los que llegaron hasta acá, estas 2 horas. Espero que les haya dejado algo nuestra conversación y nuestro filosofía y reflexión. Me pueden encontrar, o sea, tengo 3 proyectos, el principal es Mentes en Equilibrio y así estoy en todas las redes sociales, incluido YouTube, en donde está toda una playlist de migración y varias de parejas, una sobre todo solamente de parejas interculturales. Así estoy en Instagram, en Facebook. También estoy como Amar Sanamente, que es otra de mis proyectos, y como Psicología para el Corazón. Psicología para el Corazón es justo la escuela online de parejas que estoy creando junto con mi colega Judy de la Serna. Ahí ya tenemos nuestro primer curso online. Este año sacamos el de parejas interculturales que se llama Latitud Nosotros. Y nuestra idea es que esa escuelita vaya creciendo y que haga asequible estas herramientas y como más, no como cercanas a aquellos que no se pueden permitir, por ejemplo, un proceso de terapia, ¿no? Los libros, que de momento están ni de aquí ni de allá en versión español e inglés, pero
En breve sale audiolibro y este año sale versión francés. Los encuentran en Amazon, Mira. todos los países del mundo, está en Mercado Libre y está en un formato que se llama pedido bajo demanda, es decir, por web de Gandhi, El Sótano, FNAC, La Casa del Libro, o sea, de varias librerías, sobre todo en España y México. Y bueno, tú de aquí, yo de allá, que ya lo puedo decir, porque me entregaron ayer ya el registro de propiedad intelectual, me mandaron un correo y me dijeron que ya está. Sí, estoy muy contenta, muy feliz. Ya está en proceso de maquetación, así que yo espero que esté a la venta en mayo. Y también estará en formato ebook y en formato tapa blanda, que ese sí se los recomiendo en tapa blanda porque es de ejercicios, es para escribirlo, para trabajarlo, para vivirlo. Entonces, bueno, va a estar también disponible en todo el mundo, primero en español, pero seguramente sacaré versión en inglés. Y bueno, por ahí me encuentran, será un placer conectar. Te encuentran también en redes sociales, Instagram. En Facebook y YouTube. Sí, son las que tengo. TikTok ya no me da la vida y no es mi formato. A mí me gustan las conversaciones largas. No puedo con el 1 minuto. Está en mi cuenta, pero casi no la pelo, la verdad. Somos la resistencia. Bueno, oye, y fuera de esto, porque está muy padre, y si alguien quiere trabajar 1 a 1 contigo, me pueden contactar por redes sociales, me pueden mandar un correíto o un DM y pueden buscar espacio en agenda. Ahora, por ejemplo, se han liberado espacios, así que de momento hay. Luego hay temporadas en las que no hay y no manejo lista de espera porque no me gusta que la gente espere para un tema de salud mental. Entonces suelo referir a gente de mi entera confianza, gente con la que he estudiado o trabajado. O si no, hay gente que dice, bueno, mientras hago algún curso y me puedes, ven. me avisas. Me avisas. Así que sí, por ahí me pueden encontrar. Bueno, qué gusto. De hecho, digo, no sé los demás, espero que también hayan sacado mucho de esta plática. Yo me llevo mucho, muchas gracias. De hecho, digo que no sé si es un tema tabú o no, pero a mí también me hubiera gustado tener un proceso así. Y pues mira, estoy muy feliz. La verdad es que ya creo que lo hablamos un poquito antes, a la vez anterior. En este programa o en The Mexpats no habíamos tenido un experto en la parte de salud mental. Y fíjate, todos somos Mexpats, todos pasamos por lo que acabas de decir y no tuvimos a alguien de este tema. Qué bueno que se pudo dar esta plática. Y fuera de eso, qué bueno que te puse una vuelta, que espero que te hayas pasado bien. Y listo. Muy bien, se me pasó muy rápido. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, qué bueno que justo seguimos generando contenido para normalizar pues estas experiencias, ¿no? Que atravesamos, que si bien la migración trae mucha riqueza, mucho crecimiento, ¿no? Lo que hablábamos de la reconstrucción de identidad y sentido de vida, pero también es retador. Así que espero que este episodio sea un apapacho al alma mexicana sobre todo. 100%. Y bueno, solo como siempre cerramos en este programa. Recuerden que los mexicanos no conquistamos el mundo porque no queremos. Nos vemos a la próxima. Si estás viendo esto siendo mexicano que vive en el extranjero, te puedes unir a nuestra comunidad en mexpats.pro. Ahí nos conectamos, nos ayudamos y hacemos networking en tiempo real. Les dejo el link en la descripción.